¿Cómo lanzar tu curso digital a través del internet? Justamente de eso voy a hablar el día de hoy con Carolina Millán. Quiero que sepas que Carolina lleva ya desde el año 2008 solamente enfocada en vender información, vender cursos digitales a través del internet. Ha capacitado a muchísimas personas en todo el mundo a hacer exactamente lo mismo y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Además de eso, te vas a dar cuenta que le voy a preguntar que una de sus mayores habilidades, como te vas a dar cuenta, es conectar con los mejores del mundo. Tiene fotos en su página con Tony Robbins, con Gary Vaynerchuk, con Russell Brunson, con Grant Cardone, con las personas de mayor influencia y autoridad en el mundo de negocios. Y una de las preguntas que le hice es, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo le haces para que no solamente tú los conozcas, sino lo más importante, para que ellos te conozcan a ti? Y justamente de eso vamos a hablar, entre otras cosas, el día de hoy. No te puedes perder el podcast del día de hoy y espero que lo disfrutes. A partir de hoy tienes un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema crear cursos, libros digitales, membresías digitales, para que con esto puedas, número uno, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas y número dos, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Mi nombre es Alex Berezowski y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en Tribu Digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Mi querida Carolina, no sabes qué gusto me da platicar contigo. Te doy la más cordial bienvenida a nuestra Tribu Digital. ¿Cómo estás? Hola Alex, súper bien. Saludos por allá y súper contenta de que podamos hacer esta entrevista el día de hoy y ojalá aportarle valor a tu comunidad. Igualmente, Carolina, no sabes qué gusto me da hablar contigo después de tantos mensajes que nos mandamos. Sí. Por fin hablamos y quiero que sepas, mi querida Tribu Digital, que Carolina y yo es la primera vez que hablamos. Obviamente sabemos los dos quién es el otro, nos hemos visto en las redes sociales, pero a propósito no quería platicar con ella antes de la entrevista porque quiero hacerle preguntas genuinas. He revisado su contenido, he revisado tus videos, Carolina, he revisado lo que estás haciendo y tengo bastantes preguntas que te quiero hacer, pero prefería no hablar contigo antes para que salga mucho más fresca la conversación y la plática como debe de ser. Pero primero que nada, mi querida Carolina, quiero que sepas que mientras más investigo de ti, me doy cuenta que tenemos muchísimas cosas en común. La primera de ellas, veo que eres una apasionada de los viajes y que pones en primer lugar el viajar o en uno de tus primeros lugares o prioridades o valores, lo que es explorar el mundo, viajar, conocer diferentes lugares. Veo también que eres amante de los perros, segunda cosa que tenemos en común. Veo cuenta también de que eres apasionada de los negocios en internet y me doy cuenta también de algo muy importante que es veo y percibo que vives con mucha pasión, que le pones mucha pasión, mucho corazón, no solamente a lo que haces, sino que ayudas a que otros hagan lo mismo. Pero yo me doy cuenta y percibo en todo tu contenido que para ti la palabra pasión es muy importante. Sí. De hecho, es uno de los componentes más importantes que enseñamos en Tribu Digital. En Tribu Digital, Carolina, te platico que enseñamos a identificar lo que le llamamos tu zona de influencia, que es la intersección de tu pasión, tu talento y en donde ayudas a las personas. Le llamamos tu zona de influencia, que es donde surge el carisma, cuando realmente operas en tu zona de influencia. Y yo veo que para ti la palabra pasión es muy importante. Y justamente de eso, mi tribu, vamos a hablar, entre otras cosas. Te vas a dar cuenta más adelante que Carolina es experta en vender conocimiento en internet y te va a ayudar, como te vas a dar cuenta, a vender tu conocimiento a través del internet. Pero antes de eso, quiero empezar con la palabra viajar, mi querida Carolina. Veo que para los viajes son sumamente importantes, como te decía, igual que para mí. ¿Qué representan para ti? ¿Es algo nuevo o siempre lo has tenido? ¿Qué representan para ti tanto a nivel personal, el hecho de viajar, como a nivel negocio? ¿Tiene algún impacto cada uno de esos viajes que tú haces o qué tan importante es para ti el viajar? Por supuesto. Mira, yo empecé a viajar, sí, relativamente joven. Mi primer viaje al extranjero fue cuando tenía 16 años. Fui a visitar unos familiares justamente en Canadá. Tengo familia que vive en Edmonton, en Alberta, y mi madrina y mi primo. Entonces, el 2016, sorry, no el 2016, cuando yo tenía 16 años.
el año 2000 de hecho. Fui y esa fue la primera vez que viajé sola y la primera vez que salí de Chile. Y me quedó gustando, por supuesto. Me acuerdo que después de estar allá en Canadá, como ya a los 16 años, ya se acercaba el momento de salir del colegio y entrar a la universidad y todo eso. Me acuerdo que empecé a investigar si podía irme a estudiar a Canadá, eso era como algo que yo quería hacer. Después vi lo complicado que era, lo costoso que era. Mi familia no nos faltó nunca nada, pero tampoco era que sobraba el dinero, no. Mi papá trabajaba súper duro. Entonces decidí estudiar en Chile, pero lo que hice después fue irme de intercambio. Entonces mientras estaba estudiando en la universidad, me siguió gustando la idea de volver a salir del país y luego fui a estudiar cuando tenía 21. Mientras estaba estudiando acá en Chile, me fui de intercambio a Alemania, porque tuve la fortuna también desde pequeña de aprender idiomas. Aprendí alemán e inglés en el colegio desde muy pequeña y siempre he tenido esa facilidad con los idiomas. Así que ese fue como mi segundo viaje. Ahí todavía yo tenía 21 años, no estaba pensando en negocios, nada de eso. Pero fue en ese viaje que conocí a mi actual marido. Estamos juntos desde ese momento, estamos casados y estamos juntos, pero empezamos a salir allá en Alemania. Él es francés. Entonces, para mí, esta como relación internacional con personas, con los viajes. De hecho, también mi primera experiencia como en redes sociales fue utilizar foros, que en ese tiempo se usaban mucho los foros. Cuando tú tenías un interés en algo, no existía Facebook, no existía nada de esto, ni MySpace, nada de eso. Claro. Ibas a un foro, encontrabas un foro y hablabas del tema que te apasionaba, ¿no? Y a mí me apasiona mucho una banda musical que se llama Muse. E incluso antes de irme de intercambio a Alemania, yo era parte de un foro y ahí conocí gente de Holanda, Bélgica, de toda Europa. Y de hecho, cuando me fui a intercambio, conocí a varios de ellos en persona. Todos teníamos esa misma pasión por la música de este grupo. Entonces, desde joven que viajar ha sido algo importante para mí, relacionarme con personas de otros países ha sido importante para mí. Y luego me fui dando cuenta, después de salir de la universidad, ya de como empezar en mi empleo, que eso fue el año 2008, me di cuenta que si quería seguir viajando y seguir como teniendo como el control de mi vida, mis finanzas y todo eso, quizás un empleo no era la forma de lograrlo. Y luego ya se empezó, ya mis viajes ahora, hoy actualmente, ¿no? Tantos años después, combino ambos. Siempre trato de combinar negocios con viajar. Si puedo ir a conferencias y si voy a un lugar que no conozco, trato de ver si puedo conocer algo. Entonces, para mí es súper especial poder hacer ambas cosas y claro, que no todos los viajes sean solo por trabajo. A mí tampoco me gustaría como estar todo el tiempo viajando porque tengo que ir a una conferencia aquí, una conferencia allá, una conferencia. Tampoco doy demasiadas conferencias presenciales porque me gusta seguir teniendo yo el control de dónde quiero ir, cuándo quiero ir, en fin. Entonces, pues sí, esa es más o menos la relación que tengo con viajar y siempre es una gran experiencia para mí. Y estoy seguro que pensamos muy parecido en ese tema. Para mí es el dinero mejor invertido. Es el único gasto que te hace más rico. Es la única forma de gastar el dinero o de invertirlo y que finalmente te hace más rico. Hace poco, Carolina, leí un libro que si no lo has leído te lo recomiendo a ti, a mi querida tribu digital también, que se llama Die with Zero, muérete con cero. No sé si ya lo leíste. No lo conozco. Es un concepto muy interesante, Carolina, porque habla de que te mueras con cero. Dice que mucha gente se la pasa acumulando, y de repente ves la gráfica de tu ingreso o de tus ahorros y va aumentando. Sin embargo, tristemente, tu salud y tu energía no siempre van en aumento. Entonces, mucha gente, dice el libro, que mucha gente cree o piensa que la época de oro es ya cuando por fin te jubilas o te retiras, que ya tienes dinero y lo puedes hacer. Sin embargo, ya tienes dinero, pero no tienes ni salud ni energía. Entonces, este libro te explica en una gráfica que la real y la verdadera época de oro te explica, y creo que es entre los 35, 40 hasta los 65 aproximadamente, en donde tienes una combinación de que ya tienes dinero, pero todavía tienes energía y salud. Y lo que te recomienda justamente este libro es, en cuestión de viajes, no esperes. No esperes, porque en el momento que tú, de nada sirve que termines el último de tus días con mucho dinero en tu cuenta bancaria, con mucho patrimonio, con muchas bienes raíces,
y ya sin energía para disfrutar todo lo que acumulaste a lo largo del tiempo. Muy cierto. Entonces yo creo que en eso coincidimos, en ponerle una principal prioridad a vivir ese tipo de experiencias. Y la otra cosa, lo otro que veo en tu historia, y se asemeja mucho a como yo he vivido mi historia también, Carolina, es de que siempre busco una excusa o un mecanismo para viajar. Te platicaba antes de empezar a grabar que estuve en Australia. Estuve 3 años en Australia, estudié en Australia 2 maestrías, y las maestrías fueron el pretexto solamente para viajar y para vivir una. Ajá. De hecho, iba originalmente a una y luego me quedé a otra, lo extendí, y luego me quedé trabajando en una empresa que te platicaba de exportación de alcohol vínico, y todo eso fue un pretexto solamente. Luego convencí a mi jefe en esa empresa que me mandara a viajar alrededor del mundo. Te platicaba que fui a Chile en ese viaje, y eso de alguna forma como que siempre encuentro un mecanismo, un vehículo que de alguna forma pueda financiar los viajes, porque para mí es muy importante. Y me Yo lo doy. veo así también. Veo como en muchos sentidos mi negocio, mi emprendimiento, además de que es entretenido, que me encanta hacerlo, que me encanta ayudar a la gente, también es, oh, esto me permite financiar eso que quiero hacer, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, mi tribu digital, esto no significa que para ti el valor número uno es viajar, tal vez es otro diferente. Sin embargo, yo te diría que si es posesiones materiales, es cuestión de tiempo que ese gusto y esa motivación por adquirirlas va a disminuir, va a disminuir, por más que no lo parezca, por más que no lo parezca. Si hay algo que te da alegría de forma sustentable es vivir experiencias, y si la haces, Experiencia. como nos va a platicar Carolina, que es uno de los temas que quiero platicar contigo, si lo haces no solamente solo, sino conectando con más personas, eso te hace tener una vida plenamente rica. Y justamente es mi siguiente pregunta, Carolina, porque acabas de regresar de un viaje muy especial para ti. Has tenido 5 entrevistas con Gary Vee, con Gary Sí. Vaynerchuk, para la tribu digital. Si no sabes quién es Gary Vaynerchuk, es una de las personas de mayor influencia en el mundo digital. Él ayudó a su papá originalmente a crecer un negocio de vinos que no tenía nada que ver con el Internet, de $6 millones a $60 millones. Todo esto con uno de los primeros canales de YouTube, que él empezó publicando contenido de vinos en su momento, y ya después pasó al mundo digital y empezó a enseñar negocios, etcétera. Pero es uno de los mayores influyentes en el mundo digital, es una persona de mucho éxito a nivel digital. Y mi pregunta es, sé que para ti fue muy importante esta última entrevista porque es la primera que tienes en sus oficinas. Habías tenido otras 4 entrevistas antes que no habían sido ahí. Ahora vas ahí en un lugar tan icónico, además, porque es una oficina que se ha visto millones de veces en diferentes videos. Sí. Las preguntas son, número uno, ¿cómo fue que lograste conocerlo y tener este contacto tan importante con alguien tan importante también en el mundo digital? Número uno, ¿cómo lo lograste? Y número dos, platícame, ¿qué te llevas en ese tiempo que estuviste con él, con las preguntas que le hiciste muchísimas preguntas, me imagino, muy bien pensadas? ¿Cuáles son tus mayores aprendizajes? Totalmente. Buena pregunta. Sí, la gente me pregunta cómo hago para conectar con estas personas. Gary Vee es uno de muchos grandes líderes y para mí referentes que he podido entrevistar. Y la verdad es que fue, en el caso de él, yo lo empecé a seguir el 2010, por ahí creo, hace mucho tiempo. Eh, lo empecé a seguir como, creo que justo había lanzado, después de lanzar su libro Crush It, su primer libro. Y me acuerdo, de hecho, si yo voy a mi historial en Twitter, no le voy a decir X, en Twitter, yo le sigo diciendo Twitter porque... Todos le siguen diciendo Twitter, hasta Elon Musk. En X, le voy a seguir diciendo Twitter, pero bueno, en mi historial como en mensajes con él, el primer mensaje que le envié como directo fue el 2011. Le mandé un mensaje como, hola Gary, me encanta tu trabajo, no sé qué. No me contestó. Después empecé a seguir, me empecé a meter mucho más en el tema de las ventas digitales y todo. Él no habla tanto, él no habla de embudos de venta ni webinars, nada de esto, ¿no? Entonces me metí mucho en ese otro mundo y empecé a seguir a Russell Brunson y otras personas. Pero empecé como a seguirlo de nuevo como más fuertemente entre el 2014 y 15, y en ese momento le estaba hablando mucho de Snapchat. Y empecé a usar Snapchat porque él decía que había que usar Snapchat, empecé a usarlo, etc. Y recuerdo que por ahí en el 2015 anunciaron que él iba a ser un speaker en esta conferencia de Traffic and Conversion Summit de Ryan Deiss, ¿lo debes conocer? Sí.
Y yo nunca había ido a esa conferencia y quería ir y fue como la excusa perfecta para ir a esa conferencia y poder verlo a él Claro. en vivo, ¿no? En un El evento. keynote, Que el keynote speaker. justamente, claro, verlo de keynote speaker y además un evento al que yo quería ir y donde además iban a hablar de los otros temas que a mí me interesan, embudos de venta, etcétera, tráfico, etcétera. Y cuando se acercaba a esa conferencia le mandé un mensaje a Gary y le dije, hola Gary, creo que le mandé por Twitter, o sea, le mandé una mención y después le mandé un mensaje, le mandé una mención. Entonces le dije, qué emoción, voy a Traffic and Conversion a verte en vivo, qué sé yo. No me acuerdo exactamente lo que puse en el tweet. Y ahí él me empezó a seguir de vuelta, me siguió de vuelta. Él no me seguía, me empezó a seguir. Obviamente yo ahí como fanática, Gary Vee me siguió, oh, Dios mío. Hoy día sigue más gente, pero en ese tiempo no, él seguía muy poquita gente. Entonces Claro. que me siguiera fue como, oh, wow. Y cuando se acercaba la conferencia, que fue a principios del 2016, creo que fue como el mismo día que él hablaba, le escribí en la mañana un DM y le puse, hola Gary, estoy aquí en San Diego, California. Estoy aquí en San Diego para ver tu conferencia, me encantaría conocerte, ¿qué tengo que hacer? Algo así. Entonces fue muy divertido porque le mandé ese mensaje y después entré a ver una conferencia de no sé quién estaba, otro speaker, ¿no? Entonces entré a una de estas salas de conferencia. Si tú has ido seguramente a una conferencia, sabes que a veces la señal de internet no es buena adentro de esos salones gigantes en los hoteles con tanta gente conectada. Entonces yo le mandé el mensaje, entré al salón, no miré más. No tenía señal adentro, horrible. Salí de esa conferencia, reviso mis DM y me había contestado. Y me había dicho, encontrémonos en el lobby a las 4:20, a las 4:20 de la tarde, ¿no? Y yo miro en la hora y eran, no sé, las 4:25. Y yo así como, Dios mío, dejé plantado a Gary Vee, empecé a correr al lobby del hotel, corriendo, y todavía estaba ahí, por Estaba ahí suerte. esperando. ¡Wow! Estaba ahí esperando. Fue divertido porque yo llegué y, te digo, esto fue 2016, él ya era famoso, pero no era tan famoso como hoy día, pero ya era famoso, pero no había tanta gente como encima de él como hoy en día. Si hoy en día él se para en el lobby del hotel de un evento donde él va a hablar, hay 100 personas encima y yo habría perdido mi oportunidad. Pero en ese momento había unas 10 personas con él. Ah, ya. Entonces yo llegué, había como 10 personas, llegué así, corriendo, y una persona me mira y me dice, ¿eres tú a la que está esperando? Y yo, sí, soy yo. Y ahí me acerco, lo saludo, hola Gary, soy yo, Carolina, disculpa, no tenía señal, aquí estoy. Lo saludé, nos tomamos la fotito y ya, ¿no? Pero eso fue como el inicio de la relación. Yo seguí después interactuando con él. Él estaba lanzando un libro, que eso es algo muy importante, ¿no? Cuando uno quiere acercarse a un líder de opinión, a un referente, la mejor época como para conseguir una entrevista, conseguir que algo, ¿no? Es cuando están lanzando un libro. Y justo él estaba lanzando su libro Ask Gary Vee, entonces me acuerdo que mandé un email diciendo, oye, mira, si yo compro una cantidad de estos libros para regalar a mi comunidad, ¿me darías una entrevista de 15 minutos? Y me contestó y me dijo que sean 10. Entonces me dio una entrevista de 10 minutos. Esa fue mi primera entrevista con él el 2016. Y de ahí lo volví a entrevistar para su siguiente libro, el 2018. Después él lanzó una colección de NFTs, compré los NFTs, compré un NFT que permitía tener unas llamadas con él, usé esas llamadas para seguir haciendo más entrevistas con él, hasta que finalmente ya tantos años de relación con él le pregunté, oye Gary, ¿sabes que me encantaría poder como hacer una entrevista un poco más larga contigo? Porque las demás habían sido todas como de 10, 15, 20 minutos, creo que fue la más larga. Me gustaría como poder hacer una entrevista contigo, una media hora por lo menos, y me encantaría poder hacerlo en tu oficina. Tú me dices la fecha y yo tomo el avión y voy para allá. Y ahí me respondió y me dijo, y conectó, por supuesto, a sus miles de asistentes que tiene, que le manejan su agenda, que es una locura. Claro. Y ahí costó un poco, pero finalmente pudimos coordinarlo y eso fue lo que estuve haciendo esta semana. De hecho, este lunes que acaba de pasar, estuve ahí en Nueva York con él en su oficina. Y sobre, bueno, aprendizajes, le pregunté varias cosas, ya van a poder ver la entrevista en mi canal de YouTube. Todavía no la hemos editado, hay que editarla y subirle todo, pero le pregunté un par de cosas sobre manejo de tiempo, ¿no? Le pregunté cómo él decidía a qué decirle que sí, a qué decirle que no. Me dijo que en gran parte usaba mucho su intuición, sobre todo a la hora de
personas que tú sabes cuánta gente le debe pedir entrevistas, cuánta gente le debe pedir reuniones. Cuando cuando tienes esa demanda de tanta gente, tienes que empezar a decir que no, y tienes que decirle que no a la mayoría de las cosas. Entonces, él me dijo, a ti te dije que sí porque es una relación que hemos estado construyendo tantos años y quizás si hubiese quedado ahí y no hubiésemos hablado más, no estarías aquí ahora. Claro. Y eso es algo que creo que le puede servir a cualquier persona, que es el valor de construir relaciones, llevar relaciones del online al offline. Eso, claro. Y eso es otro motivo por el cual me gusta viajar y me gusta ir a conferencias y seminarios y todo, asistir. No necesariamente que yo sea speaker, yo hablo, no hago muchas conferencias, pero a mí me gusta ir a estos seminarios porque puedo conectar muchas veces con gente que he conocido por internet y Claro. llevar esa relación como al offline lo hace mucho más real. Las personas te van a recordar mucho más Claro. que solamente si se basa en interacciones en Facebook, Instagram y Twitter. Entonces, eso, esa es la historia. Entonces, varios puntos importantes aquí. Número uno, la estrategia que nos platica Carolina, mi tribu, es muy similar a lo que platicábamos en el podcast anterior con Daniel Marcos. No sé si conoces a Daniel Marcos, Carolina. No. Bueno, Daniel Marcos es, yo creo que de las personas, si no es que la persona más conectada que yo conozco en el mundo digital. Y una de mis preguntas fue, ¿cómo le haces para conectar? Y su respuesta es muy parecida a la que nos está platicando Carolina en este momento. Carolina lo que hizo fue, ¿cómo le hago para dar valor primero? Antes de empezar a pedir, ¿cómo le hago para ayudarlo a promover su libro, para comprarle un NFT? ¿Cómo le hago para quitar el foco de mí, de lo que yo necesito, a ver lo que necesita el otro? Y una de las estrategias que nos platica Carolina en este momento, que se me hizo brillante y la voy a implementar porque es muy, muy buena tu estrategia, que es cuando alguien está publicando un libro, es tierra fértil para conectar porque necesitan audiencia. Sí. Entonces, en este momento, Gary Vaynerchuk, imagínate, no es cualquier persona, es una de las personas más difíciles de contactar. Estaba por publicar uno de sus ya varios libros que lleva y de repente Carolina identifica esta tierra fértil para contactarlo. Y es ahí donde conectan. Y de repente, otro momento similar es cuando empieza a vender sus NFTs y de repente dice Carolina, yo compré uno de ellos. ¿Por qué? No por el NFT, para hablar con él, para conectar con él. Y después de varios pasos, finalmente se da el momento importante que es ir a su oficina y muy poca gente lo puede lograr. Y esa experiencia tiene mucho aprendizaje y crecimiento para Carolina, no solamente en el contenido que escuchó cuando platicó con Gary, sino yo me imagino en el contexto de cómo opera y ejecuta una persona de ese nivel, lo que nos platicaba. Para simplemente agendar media hora con él, el hecho de que tenga un grupo protegiendo su tiempo ya es una gran lección. Entonces, todo ese contexto lleva mucho aprendizaje, pero es el resultado de varias semillas que Carolina fue plantando a lo largo del camino. A diferencia de mucha gente que quiere, de alguna forma, pedir ayuda y se va directo a pedir ayuda. Va directo a pedir ayuda en una relación totalmente desbalanceada, porque si tú estás empezando y alguien lleva 20 años haciendo lo que tú quieres aprender a hacer y llegas y le pides ayuda, buena suerte. Claro. Buena suerte. Pero lo que estás escuchando que nos dice Carolina tiene mucho sentido. Ahora, la segunda parte, Carolina, que nos dices, una de las preguntas que le hiciste es cómo administras tu tiempo y él te dice con la intuición. Y si algún superpoder tenemos los emprendedores es el músculo de la intuición. Es decir, escuchar la voz interna, escuchar nuestro corazón, escuchar algo que no podemos percibir con los sentidos, es esa voz, esa lumbre que tenemos dentro de nosotros que te dice, esa brújula que te dice es por acá, no es por allá. Y eso hay que confiar. Entonces, si Gary Vee tuvo la intuición de que valía la pena invertir 30 minutos de su tiempo con Carolina, eso es una lección. El confiar en tu intuición para ver qué proyecto, qué llamada, qué junta vale y cuál junta no vale la pena. Más que la estructura, la lección que me llevo es la intuición, confiar en tu corazón y obviamente ya después envolverlo con estructura. Porque Gary Vee, decía Carolina, tiene estructura. No es pura intuición, etcétera. No hace todo por intuición, pero cuando él tiene que decir sí o no a algo, a una persona, después es su equipo el que agenda y que coordine y todo eso, ¿no? Claro. Pero ahí es donde, ¿qué me dice mi estómago, no? ¿Qué me dice el corazón? ¿Qué me dice la intuición?
Y eso a veces las personas no lo escuchan. Y a mí me ha pasado que cada vez que yo le llevo la contraria a mi intuición y digo, ay, mi intuición me dice que no haga esto, ya, pues mejor lo voy a hacer igual, o al revés, después lo lamento, después pienso, ¿por qué no escuché a mi intuición? ¿Por qué no escuché lo que me decía el estómago, ¿no? La guata, las tripas me decían algo y Claro. decidí hacer lo otro. Y la mayoría de las veces que me pasa eso, y también otras personas con las que he hablado, es como, debería haber hecho lo que mi intuición me dijo. Y Claro. eso creo que es importante también. Y sobre el tema del tiempo y de decirle que no a más cosas, sí, es algo que todos tenemos que ir aprendiendo. Yo al principio decía que sí, 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 sí a todo. Claro. Y luego tenemos que empezar a cuidar nuestro tiempo. Al principio tenemos que cuidarlo nosotros y después ojalá poder tener un equipo, asistentes, etcétera. Pero si tú no cuidas tu tiempo, nadie más lo va a cuidar por ti. Totalmente, totalmente. Y lo que dices de la intuición, lo difícil es saber cuál es esa voz, porque tenemos tantas voces internas. Sí, varias. Tenemos la voz de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros amigos, de todo mundo, por lo general de nuestros padres. Es la voz más fuerte, ¿no? Que te dice, no hagas eso, pero porque te quieren proteger o te querían proteger, ¿no? Y esa voz es tan fuerte que muchas veces no nos dejan escuchar nuestra verdadera esencia, esa intuición de la que habla Carolina, ese corazón, ese estómago, esa intuición. Pero vale la pena y por eso, Carolina, coincidimos mucho en los viajes, porque muchas veces cuando me habla más fuerte esa voz, hay una frase que me gusta mucho que es la siguiente: cada vez que hago una pausa, escucho mi llamado. Cada vez que hago una pausa en mi vida, escucho mi llamado. Y para mí un viaje es eso, justamente salirte del piloto automático en el que vivimos todos y de repente escuchas tu intuición. Ese llamado de intuición. Pero lo difícil es diferenciarlo. Pero bueno, regresando al tema de la entrevista con Gary Vee, uno es productividad y no quiero que toda la entrevista se enfoque a Gary Vee, pero un pedazo de oro más que te hayas llevado de la entrevista. Aparte de la productividad, ¿qué otras preguntas le hiciste o qué otra pregunta importante le hiciste que te llevas tú como una lección? Mira, hablamos harto de contenido también, porque él es muy bueno en eso. Yo le comenté a él anteriormente, otra conversación que tuve con él, creo que fue en mayo. Él hace una conferencia anual que se llama Beacon. Entonces, lo vi en mayo de este año, lo saludé muy breve, pero le alcancé a decir como, Gary, sabes que llevo muchos años haciendo contenido y no tengo todavía el alcance que me gustaría tener, ¿no? Entonces, hablamos un poco de eso y él me dijo, claro, mira, tu estrategia de contenido a veces tienes que probar cosas distintas. Y sé que suena como básico, pero a veces se nos olvida. Como ya, si subes un video, todos los días subes un video con el mismo estilo, el mismo formato, el mismo fondo, la misma toma, la misma. Y lo único que cambia es de pronto el mensaje, ¿no? Y no pega, cámbialo. De repente quizás no deberías estar subiendo videos, deberías estar subiendo fotos. Quizás deberías estar subiendo un carrusel, quizás deberías estar subiendo infografías. Quizás deberías estar haciendo podcasts. Y eso es algo que le habla harto también el self-awareness, la autoconciencia. Oye, ¿sabes qué? El video no es para todos. También me dijo eso. Hay gente que no debería estar haciendo video. Y siguen y siguen y siguen. Y es la definición de la locura que todos hablamos de la cita de Einstein, de que es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces pues la gente se queja. He hecho 100 videos. Por supuesto la consistencia es importante. Hay gente que se rinde cuando hizo 10 videos. Deberías por lo menos haber hecho 100 antes de decir esto no funciona. Claro, bueno. O antes de decir, bueno, tengo que cambiar el formato. Claro. Y él también, algo que él ha estado probando en su propio feed. Si tú vas a su Instagram, ellos están cambiando el formato constantemente. De repente ponen un meme, después ponen un carrusel, después ponen estos segmentos de entrevistas. Ponen segmentos de él hablando en público, ponen citas motivacionales, después ponen otros posts que parecen como encabezados de noticias. Prueban, pero todo. Entonces él me decía eso, ¿no? Como, oye, si no estás teniendo el alcance que quieres, quizás porque deberías estar cambiando el formato. Quizás deberías cambiar el formato, hacer otro formato. También tiene que ver mucho con la frecuencia, por supuesto. Hay gente que no postea lo suficiente o dependiendo también de la plataforma. Instagram, TikTok, estas redes de contenido así rápido, corto, no puedes publicar una vez a la semana. En YouTube, pues sí, se puede. Pero eso es algo que de repente las personas pasan por alto
incluso yo, a la hora de ver, bueno, qué pasa con el alcance y con el contenido que estamos haciendo, si quizás es hora de hacer algún cambio y no quedarnos pegados en el mismo formato todo el tiempo y después quejarnos que no funciona. Pues si seguimos haciendo lo mismo y esperamos un resultado diferente, está Total. difícil. Y ahí, mi querida tribu, son dos lecciones importantes. La primera es, para empezar, descubre cuál es el formato que más está alineado con tu personalidad, con tu esencia, en cuál te sientes más cómodo, como dice Carolina. Entonces, Exacto. número uno, para empezar, descubre ese formato. Mucha gente escribe muy bien, mucha gente habla muy bien, mucha gente se ve muy bien en la cámara. Entonces, descubre primero cuál es ese formato. Segundo, utiliza eso como camino central, como método central de comunicación. Y ya después tu equipo te puede ayudar a la segunda parte, o tú si estás empezando, a de alguna forma empezar con eso. Si es video, por ejemplo, tal vez es tu fuerte, pero eso alguien lo puede después convertir en frases, en imágenes, en banners, para que pasemos al segundo paso, que es lo que dice Carolina, que es no siempre publiques de la misma forma y lo mismo, ¿no? El mismo método. Pero sí es importante que descubras cuál es el principal, cuál es el principal. Ahora, para ti, Carolina, ¿en cuál te sientes más cómoda? ¿En qué formato te sientes más cómoda creando contenido? Para mí es el video. El video es lo que me resulta más fácil, es donde me siento más cómoda, a pesar de que también tengo un podcast, que en realidad subo muy poco en mi podcast. Me cuesta mucho la consistencia con el podcast, no así con el video. Eso que pareciera que el audio fuera más fácil, pero no tanto. A mí me sale más fácil el video porque tengo más herramientas para explicar algo. Tengo el visual, puedo hacer dibujitos, puedo explicar cosas en una pizarra. En un podcast solo está el audio y si no tengo un entrevistado, a mí me gusta mucho hacer entrevistas, como sabes, si estoy grabando un episodio en solitario, me cuesta un poco más porque solo tengo mi voz, Claro. no tengo ayuda visual para explicar un concepto y quiero que sea igual de valioso que un video. Por lo tanto, para mí es más fácil el video. Claro. Excelente. Ahora, cambiando un poco de frecuencia y regresando al tema de una de las mayores fortalezas que yo percibo en ti, y digo, apenas nos conocemos, pero yo percibo que tienes una gran fortaleza en que no solamente en conocer gente, sino que la gente te conozca, que es diferente. Y es otro de los temas que hablábamos justamente en el episodio anterior con Daniel Marcos, tal cual, que cuando le pregunté cómo le haces para conocer tanta gente, y me dijo que su papá le decía cuando era chico que lo importante no es cuánta gente conoces, sino cuánta gente te conoce. Y yo veo que ese es uno de tus superpoderes. Yo mi querida tribu, cuando al final que te diga cuál es la página de Carolina, vea su página, por favor, porque date cuenta ahí con todas las fotos que tiene con absolutamente todo tipo de celebridades, Tony Robbins y Gary Vaynerchuk y Russell Brunson y absolutamente todo mundo. Y ahí te das cuenta que no solamente ella los conoce, sino la conocen a ella. Y esa es una habilidad muy importante. Entonces, esa forma de conectar con ellos, aparte de lo que hablábamos de darles valor, etcétera, como lo hiciste con Gary Vaynerchuk, ¿hay algo más que nos puedas enseñar de cómo lo haces? Porque veo que lo haces muy bien y tienes muy buenos resultados. Por supuesto. Mira, algo que aprendí temprano, ya no recuerdo porque estoy hablando hace más de 10 años, pero algún mentor de los que seguía, alguno dijo que cuando logras que uno te diga que sí, es más fácil que el segundo diga que sí, el tercero, el cuarto, etc. Entonces, la primera entrevista que yo hice, antes de tener podcast, cuando hice esa entrevista con Gary Vee el 2016, yo no tenía podcast, el podcast lo lancé el 2018. En ese minuto estaba haciendo las entrevistas como para mi canal de YouTube, para darme a conocer, para acercarme a las personas que admiro. No, en ese minuto no era como parte de una estrategia de redes sociales, ni de podcast, ni de nada. Era como, me encantaría entrevistar a esta persona y me encantaría que me conozca un poco más y yo poder conocerlo más y ver cómo puedo aportarle algo. Era más que nada así. Entonces, cuando tuve esa primera entrevista con él, fue mucho más fácil buscar la segunda con otra persona porque ya le podía decir, he entrevistado a Gary Vee, y así empiezas a lanzar nombres, ¿no? Claro. La segunda persona que entrevisté ese mismo año fue Grant Cardone. Y con Grant Cardone, si bien no tuve que usar la carta de entrevisté a Gary Vee, no necesariamente, con Grant Cardone tuve la fortuna de que yo estaba en Miami con dos amigos de España, ellos habían agendado una reunión con Grant Cardone,
les dije, ¿puedo acompañarlos? Me encantaría conocer a Grant Cardone. No lo sigo mucho, pero sería, ¿por qué no? Claro, ven con nosotros. Y lo conocí, me firmó el libro, qué sé yo, 2016 esto. Lo empecé a seguir más de cerca. En ese tiempo, como dije, estaba muy de moda Snapchat. Instagram no existían los stories en Instagram todavía. Empecé a responderle por Snapchat. O sea, lo que yo hago también es ser lo más genuina posible. Porque, o sea, ¿qué otra cosa queda, no? Si no vamos a ser genuinos, no sé qué somos. Entonces, yo soy yo. Y si una persona me importa, genuinamente quiero que esa persona vea que de verdad me importa. Y que realmente soy fanática, no fanática así enferma, no. Pero que realmente admiro su trabajo, que realmente los sigo, que realmente ellos postean y yo comento. Y Grant Cardone empezó a verme, me empezó a ver. Primero me vio en persona, y después me empezó a ver en Snapchat, me empezó a ver en Instagram, empezó a ver que yo le tuiteaba. Entonces, y cómo me doy cuenta que me veía porque reaccionaba, o le ponía me gusta a mis mensajes, o de pronto me contestaba, si yo le mandaba un snap por Snapchat, me lo contestaba. Después en ese tiempo se lanzó también una red que duró muy poco, después se convirtió en una plataforma de podcast que se llama Anchor, Anchor FM, pero el 2016 Anchor era como un Twitter de audio. Tú mandabas audio, te contestaban en audio, mandabas un audio, te contestaban en audio. Le empecé a mandar audios, me contestaba los audios. Hasta que le pregunté, ¿te puedo entrevistar para mi podcast? Y de nuevo, él estaba lanzando un libro. En ese momento era el libro Be Obsessed or Be Average. Entonces también aproveché que él venía a lanzar su libro para poder hacer esta entrevista con él. Y otra cosa que ha sido importante para mí con estas figuras es que yo también les digo, mira, quizá yo no tengo una mega audiencia de tanta gente, ¿no? Pero yo le voy a poner subtítulos al video de nuestra entrevista, lo voy a compartir como comunidad en español. Muchas de estas personas no tienen presencia en español. Claro. Grant Cardone, Gary Vee, ahora sí, pero en ese momento, 2016, ellos no tenían nada en español, ellos no estaban haciendo traducciones, no eran conocidos acá. Entonces, aunque yo los pudiera acercar a 100 nuevas personas, para ellos eran 100 personas que no los conocían. Eso mismo también lo dice mucho Gary Vee, que, oye, yo a veces le voy a dar quizás una entrevista a una persona con una audiencia pequeñita, porque aunque sea pequeñita, es gente nueva que no me conoce. Y yo he tenido gente que luego de ver esas entrevistas me han dicho, oh, no conocía a Gary Vee, oh, no conocía a Grant Cardone, lo conocí por ti. Incluso Tony Robbins, hay gente que, aunque todavía no lo he entrevistado a él, pero yo hablo mucho de él, hay gente que me ha dicho, conocí a Tony Robbins por ti. Entonces ahí tú te das cuenta que, wow, esta gente que tiene millones de seguidores y millones, igual no llegan a todo el mundo. Igual tú puedes acercarlos a ese otro grupito de gente que no los conoce. Y por supuesto que va a haber algunos que sí te van a exigir que tú tengas millones de seguidores antes de darte una entrevista, pero yo me he dado cuenta que la mayoría no. La mayoría de la gente que yo admiro por lo menos y que me ha dado entrevista no me piden, oye, ¿cuántas descargas tiene tu podcast? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuánto? No. De nuevo, intuición, o sea, por un lado les caí bien, vieron que realmente yo los sigo. Hay gente que yo he hecho seguimiento, por ejemplo, Lewis House, el del podcast de School of Greatness, con él hice seguimiento por 6 años, hasta que me dio la entrevista. Con Seth Godin, también 6 años, más o menos, de mandar mails, de estar ahí. Entonces, no hay un camino corto, pero el más difícil generalmente de obtener es el primero, porque después ya por lo menos tienes algo en que apoyarte, y no solamente como mostrar, oh, entrevisté a este y este, te puedo entrevistar a ti ahora, sino que a ti te va a dar más confianza cuando tú te das cuenta que, oye, wow, pero espérate, logré hablar con esta persona, estuve en la misma sala que esta persona, pagué para estar en un evento presencial con esta persona, eso también vale algo y eso también te da confianza y te das cuenta que eres capaz de, de llegar a cualquier persona. De verdad que esa teoría de 6 grados de separación a veces es 1, a veces no son ni 6. Así que, bueno, eso espero que pueda aportar algo de valor. Muchísimo oro ahí, muchísimo valor, Carolina. Y yo veo una tendencia muy clara. No sé si tú la veas, mi tribu, pero veo una tendencia muy clara que es, Carolina, lo que percibo que está haciendo, tal vez consciente o inconscientemente, es, número uno, cuando identifica a alguien
que quiere contactar, de alguna forma empieza a hacer contactos menores, hacerse presente de alguna forma, Correcto. esperando el momento de tierra fértil, esperando el momento en donde, por ejemplo, y ahí yo pude identificar que sucedió lo mismo con Gary Vee y con Grant Cardone, que fue ya después de varios puntos de contacto, de repente está la tierra fértil de que van a lanzar un libro, y ahí es donde hay una necesidad, como tú dices, Carolina, de una audiencia nueva, por más chica que sea, es nueva. Exacto. Para ellos, y ahí es donde tú entras y ahí viene el payback, ¿no? Ahí es donde de alguna forma ya se conectan los dos puntos. Entonces, eso es la estrategia muy inteligente, y no sé si venga de la intuición o de dónde venga, no importa. Lo importante es que es efectiva y ha sido efectiva. Y lo otro que me llevo, mi tribu, es la primera pieza de dominó. Es muy importante. Es esa primera persona. Te platico, Carolina, que hace muchísimo tiempo he sido emprendedor desde antes de nacer, yo creo. Y uno de los tantos negocios que inicié hace muchísimo tiempo, como 25 años, vendía unas tarjetas de descuento en donde primero tenía que convencer a todos los negocios de afiliarse para que después pudiera vender las tarjetas, y tú podías llegar, por ejemplo, con la tarjeta y tenías descuento en diferentes restaurantes y cines y varios lugares, ¿no? Pero era muy difícil porque al principio yo tenía que ir con esas compañías a decirles que se afiliaran a mi tarjeta de descuento que nadie conocía. Yo tenía 19 años, entonces obviamente a mí nadie me conocía, era una empresa totalmente nueva, y de repente iba yo con Domino's Pizza y les decía que si se afiliaban, y de repente que pues no, porque la primera pregunta obvia que me hacían es ¿quién más está afiliado? Cuando la respuesta es nadie, estás remando contracorriente. Pero como dice Carolina, en el momento que por fin tienes, y tuve de mis primeros Domino's Pizza justamente, y en el momento que tienes ese nombre, es la primera ficha o pieza de dominó que de repente ya hace todo mucho más sencillo, por dos razones. Uno, por la prueba social, el famoso social proof que explica Cialdini en su libro, en donde ya vas con otras personas y ya les da más confianza porque otros ya se aventaron contigo. Entonces, número uno, eso. Pero número dos, no sé si escuchaste a Carolina, mi tribu, pero lo que dijo es, eso te da más confianza a ti. Y yo creo que eso es más importante todavía, porque de repente te la crees. De repente te la crees. Oye, si Gary Vee me dijo que sí, Grant Cardone es lo de menos. Obviamente me va a decir que sí. Y ahí obviamente todo se hace más sencillo y más fácil. Ahora, mi siguiente pregunta es, Carolina, ¿cómo aterrizaste o cómo has logrado aterrizar todo esto en resultados específicos y tangibles para tu negocio? Porque evidentemente que el resultado y el objetivo, estamos hablando de negocios en Internet, el objetivo no es que te conozcan y que los conozcas, y obviamente eso está muy bien y está la foto y lo que quieras y te hace sentir a nivel personal muy bien, pero ¿cómo logras después, ya que contactas a este tipo de personas, aterrizarlo en resultados concretos y específicos para tu negocio? Mira, para mí la mayoría de las entrevistas que hago con estas personas así grandes, en general, casi lo hago primero para mí porque yo quiero hacerle una pregunta a alguien, ¿no? Por ejemplo, cuando entrevisté hace poco a Vision de Mindvalley. Con Vision no fue fácil, no fueron tantos años, pero tampoco fue tan fácil conseguir esa entrevista. Pero yo quería entrevistarlo porque yo había tomado un par de cursos de él en Mindvalley y quería hacerle un par de preguntas de esos cursos. Entonces muchas veces parte como, yo quiero acercarme a esta persona porque yo quiero preguntarle algo. Y luego es cómo acerco a esta persona también a la comunidad hispana, cómo puedo ser yo un puente, cómo puedo aportar valor. Entonces, además de que la foto, de que, te vi con este, te vi con aquel, no es solamente que me vieron con estas personas, sino que me dicen, aprendí mucho de la entrevista que hiciste con X. Entonces, también les aporta valor a las personas. Por supuesto que construye mi marca personal y social proof y todo, pero cuando además les aporta valor, como me gustaron las preguntas que le hiciste, estuvo súper buena, qué gran entrevista, etcétera, etcétera, eso también hace que las personas que quizás estaban pensando comprar algún servicio mío como mis mentorías o mis cursos, también aumenta la confianza que tienen en mí, porque además no solamente les presenté quizás a alguien que no conocían, o quizás era alguien que sí conocían pero nunca habían visto una entrevista porque todo estaba en inglés. Entonces también eso indirectamente me ayuda a construir más confianza todavía con clientes y potenciales clientes. Entonces es así. No es tan directo. Ahora yo tengo, claro, yo hay varias entrevistas que
un día hablando con un mentor mío me dijo, oye, Caro, ¿por qué no tomas todas esas entrevistas, las pones como las empaquetas en como una miniserie y lo vendes como un low ticket, ¿no? Como un mini curso? Y dije, no es mala idea. Entonces le convertí varias de estas entrevistas que no estaba publicada entera, ¿no? Porque hay algunas de 40 minutos, qué sé yo. Entonces en YouTube, más que nada, subimos resúmenes de 15, 20 minutos. Pero oye, si te gustaría verla completa, subtitulada, está en este mini curso que yo tengo, un mini curso que se llama Mentes Exitosas. Claro. Ahora, es un low ticket, lo vendo depende de dónde la gente lo compre. De repente hay una oferta especial, $7, 12, en fin, depende de dónde lo encuentren. Entonces no es algo que me genere a mí un montón de dinero, pero por supuesto que ayuda a tener esa base de datos de clientes, de construir una base de datos de clientes, aunque sea que te hayan pagado poquito, ya son más valiosas esas personas que las personas que no te han pagado nada, pero principalmente lo hago por el tema de acercar a la comunidad hispana a estos grandes líderes del mercado en inglés. Y que eso, como consecuencia, yo aprendo mucho de cada entrevista, yo aprendo mucho, la gente aprende mucho, generamos confianza, a ellos los empieza a conocer gente que antes no los conocía, la gente que ya me conocía a mí ahora confía más en mí, por ende ahora se atreven más quizás quiero, Carolina, qué buena esa entrevista, quiero trabajar con Carolina. Entonces, eso ayuda bastante también a mi negocio. Total. Porque cualquiera puede ir a un evento y sacarse la foto. Hay un montón de gente que tiene fotos con Tony, con 1000 gente. Pero ese acercamiento, hacer esas entrevistas, aportar el valor, son como un montón de cosas juntas y eso ya no lo tiene cualquiera. Entonces Total. eso de todas maneras me ayuda bastante. Totalmente. Y mi querida tribu, quiero que percibas la frecuencia en la que vibra mi querida Carolina. Es impresionante y te felicito, Carolina, porque yo aquí lo que percibo es la respuesta que nos está dando. Yo le hice una pregunta que es, ¿cómo aterrizas eso en resultados específicos para tu negocio? Y lo que nos está diciendo, dijo unas 34 veces la palabra dar valor. Dar valor. Y Carolina no está pensando de forma directa en quiero ganar dinero. Está pensando en dos cosas. Y a ti que te gusta Tony Robbins, igual que un fiel seguidor, mi querida Carolina, seguramente te lo sabes de memoria, las 6 necesidades humanas que explica Tony Robbins, y dice que las únicas dos que te dan felicidad de forma sustentable son crecimiento personal y contribución. Entonces, lo que nos está diciendo Carolina es, número uno, lo hago por crecimiento personal antes que cualquier otra cosa, porque quiero aprender, quiero acercarme a Vision de Mind Valley para hacerle un par de preguntas que yo personalmente quiero aprender, crecimiento personal. Y número dos, ahora contribución. Nos está hablando Carolina también de que no solamente yo quiero aprender, sino que quiero llevarlo a la audiencia hispana. Entonces, no sé si lo hagas a nivel consciente o inconsciente, pero estás totalmente alineada con las dos necesidades que en realidad, número uno, te hacen feliz. Eso fue inconsciente, en realidad, no lo pensé así, pero es verdad. De forma intuitiva, lo haces de forma intuitiva y yo creo que es la frecuencia en la que vibras, porque no todo el mundo vibra en esa frecuencia superior. ¿Y a qué me refiero con superior? Somos organismos biológicos cuyo principal interés es sobrevivir y que estamos llenos de miedo porque el mundo nos amenaza y estamos pensando en cómo no nos morimos, no estamos pensando en crecimiento y en ayudar y contribución. Eso es algo superior. Eso es algo que se requiere mucho entendimiento para vibrar en ese tipo de frecuencia. Pero, mi tribu, te tengo una noticia. Ahí está justamente el crecimiento fuerte y sustentable y a largo plazo de cualquier negocio. No está en tu miedo y en tu miedo a la desaprobación social y en todos los temores que tienes. Cuando tú operas desde la frecuencia que nos dice Carolina, que es quiero crecer y quiero que otros crezcan, de repente todo se empieza a alinear. Y yo te diría que el hecho de que conozca a todas las personas y nombres que hemos hablado es porque el universo se alinea cuando operas en esa frecuencia. De repente todo se alinea y de repente las oportunidades se te empiezan a presentar porque no estás vibrando en una frecuencia de qué te quiero pedir y cómo me ayudas para que yo gane mucho dinero y me vaya a retirar a Hawái. No es esa la frecuencia y lo acabamos de comprobar con la pregunta concreta y específica que le hice a Carolina. Ahora, segundo punto que me dices en cuanto a cómo monetizarlo y me decías que vendiste un curso y low ticket, etcétera, creo que eso no es lo más importante.
lo que yo percibo como lo más importante de cómo sí aterrizarlo en tu negocio, en este caso, Carolina, hay un concepto que se llama transferencia de autoridad. Como seguramente sabes, en el libro de Cialdini, uno de los principios de persuasión es autoridad. Entonces, por más de que le caigas bien a la gente y por más de que tengas prueba social y por más de que presentes diferentes argumentos en un webinar, si no tienes autoridad, es difícil que la gente confíe en ti en Internet porque no te conocen, por más de que les caigas bien. Entonces, autoridad es un activo monetizable. Repito, la autoridad es un activo monetizable. Y en este caso, en donde no es por la foto en sí, pero esa foto, si son 10 o 15 y están todas con Carolina, hay una transferencia de autoridad impresionante. Correcto. Si alguien lo ha manejado muy bien en su vida es Oprah. Entonces, Oprah finalmente, ella no habla nunca, pregunta, entrevista a otras personas, le pone el reflector a alguien más, a muchísimos expertos en diferentes temas y de repente, años después, la autoridad de Oprah es impresionante. Es una de las personas con mayor autoridad del mundo. Cierto. ¿Por qué? Porque ha habido una acumulación exponencial de autoridad y una transferencia exponencial de autoridad de otras personas en donde ella está en el centro. Y yo percibo algo muy similar en tu caso, Carolina. Entonces, por más de que crezcas como persona y ayudas a crecer a los demás y todo, son activos totalmente monetizables que más que vender un low ticket, etcétera, evidentemente que es para ponerlo en todos tus webinars y en todas tus cartas de venta y en todos tus eventos y en todos tus... Porque es algo demasiado monetizable, un poco aterrizándolo. Sí, como te decía, ¿no? Eso es como para mí la principal como monetización de esto, si tengo que traspasarlo a números, es precisamente eso, es la autoridad, es la asociación, que eso es algo que el marketing por asociación es algo que lo empezaron a usar los políticos, de me saco la foto con el candidato y automáticamente ahora tengo la autoridad de ese candidato. Entonces empezó a usar en el marketing que hacemos nosotros. Y eso, claro que sí, por supuesto que para mí es un activo que no tiene precio, o sea, es invaluable. Porque ¿cómo le pones precio a eso? Pero como te decía, va más allá de la foto, ¿no? La foto es como donde empieza, donde, veo a Carolina en la foto con esta persona. Sí. Pero después veo que Carolina entrevistó a esta persona. Oh, y además la entrevista fue buena. Automáticamente ahora confío más en Carolina. Te lo digo porque sí, hoy en día hay un montón de gente que se puede sacar una foto y puedes pagar por sacarte la foto, pero hay cosas que no se pueden pagar, ¿cierto? Es lograr esa confianza con estas personas, que te digan que sí, que te den su tiempo, que es tan valioso, y eso es lo que se traduce también, como tú bien has dicho, en la autoridad que le da también a mi propia marca personal. Y curiosamente no lo aprovecho como debería. Siempre me encuentro con gente que me dice, pero Caro, ¿por qué mira, tienes estas fotos con estas personas? Y ¿por qué no lo estás aprovechando más? Y yo no sé. Pero sí, claro. Es un activo. Pues felicidades repito, por la frecuencia en lo que lo estás haciendo, porque tu objetivo no es ganar dinero. Entonces, desde ahí, de corazón, Carolina, te felicito porque lo haces muy bien. Y lo siguiente que te quiero preguntar también va justamente con esa energía que percibo en ti y mi tribu. Como te digo, es la primera vez que hablamos. Sin embargo, he visto muchos de tus videos, he visto lo que creas de contenido. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente, porque justamente hablábamos en el podcast anterior de un concepto que se llama tu alter ego. No sé si has leído el libro de Alter Ego, que es así como existe Clark Kent. Existe Clark Kent, te lo recomiendo, se llama Alter Ego, y así como existe Clark Kent y Superman, de alguna forma son dos identidades de la misma persona totalmente diferentes. Entonces, hablábamos en el podcast anterior de que muchas veces cuando estamos, por ejemplo, creando contenido o estamos en negocios, en un evento o lo que fuera, está tu alter ego, no eres tú. Entonces, hablábamos, por ejemplo, yo soy una persona introvertida. Soy una persona que me gusta estar en mi espacio, me gusta que no me hablen, me gusta trabajar solo, que no me interrumpan, me gusta leer muchísimo, me gusta tocar el piano cuando estoy totalmente solo y no me gustan ese tipo de interrupciones. Sin embargo, voy a un evento y prendo el switch y soy otra persona totalmente diferente. La pregunta que te quiero hacer es, porque yo percibo en ti, no percibo ninguna máscara, ningún plástico. No percibo yo ningún alter ego, como que te veo en crudo. Es decir, veo el alma.
En tu Gracias. sonrisa, en cómo hablas, en cómo te comportas en la cámara, no lo veo artificial, no lo veo plástico, no lo veo tieso, no lo veo, te veo como que te quitaste todo, ¿no? Te quitaste la máscara y está tu alma brillando en la cámara. Y la pregunta es la siguiente: ¿hay una diferencia entre la Carolina real, genuina detrás de cámara en tu vida personal y la Carolina que va con Russell Brunson y a todos estos eventos y conectan los eventos y todo esto? ¿Hay una diferencia o es exactamente la misma persona? Es decir, no hay alter ego, eres tú en las dos. Mira, me atrevería a decir que no tengo un alter ego, lo que no significa que no adapte mi personalidad, ¿cierto?, según la situación. Yo, en general, también soy una persona muy tranquila, me gusta estar en mi casa, me gusta estar, si estoy trabajando, me gusta estar tranquila, pongo mi iPad, veo Friends mientras estoy trabajando, casi no salgo así como de fiesta ni nada. Y si yo voy a uno de estos eventos, tampoco voy a las fiestas. Es como en el minuto que yo escucho que la gente va a salir a una fiesta después de la conferencia y van a ir a tomar y beber, yo ahí Se acabó. me voy a mi habitación. Entonces, te diría que no siento que tengo un switch que enciendo y apago, ya tengo que hacer un video. ¡Ta! Y soy otra persona en el video. No, soy prácticamente la misma persona y eso también es algo que cuando la gente me ve primero en internet y después me ven en persona, la gran mayoría me dice, oh, eres igual a tus videos. Y les digo, sí, porque soy yo la misma persona que soy en los videos. Pero sí tengo la capacidad de ser más sociable si estoy en un evento, claro que sí, versus cuando estoy en casa, tranquilita, y que no Claro. salgo mucho. Soy una persona también de pocos amigos, así como amigos cercanos, y mis amigos tampoco son gente de ir de fiesta y estas cosas. Yo nunca, ni cuando era adolescente me gustaron las fiestas, ni nada de eso. Y sigo siendo así. Pero no tengo un alter ego, a pesar de que hay gente que dice deberías tenerlo. No, es que tienes que crearte una personalidad magnética y no sé qué. Para mí eso suena con mucho trabajo, suena como, ay, tengo que estar como pensando en cómo tener esta personalidad magnética. ¿Por qué no mejor ser mi propia mejor, o ser mi mejor versión de mí misma, eso? Pulir la versión de mí que ya soy, que estar inventándome o creándome otra personalidad distinta con la cual me va a sentir incómoda. Claro. Como tengo que vestirme de otra forma, tengo que maquillarme. Yo, por ejemplo, odio el maquillaje. Como puedes ver, no tengo maquillaje. Prefiero no usar maquillaje porque también lo veo como esclavizarse. Como tengo que estar poniéndome esta máscara y veo a otras personas, a otras mujeres y las respeto y bien por ellas y que sean felices y que se pongan todo el maquillaje que quieran. A mí no me gusta. Entonces, eso yo prefiero, para mí es más liberador. Imagínate que cada vez que yo tuviera que grabar un video, pasara media hora, una hora antes del video, tengo que maquillarme para el video, tengo que cambiarme, tengo que peinarme, tengo que... No, yo prendo la cámara, tengo un post-it con los bullet points de lo que voy a decir en el video y empiezo a hablar. No tengo teleprompter, no tengo nada de eso. Y para mí es mucho más liberador y eso es lo que me apasiona hacer. Si no, sería una esclava sentiría que mi contenido, mi emprendimiento y todo es un empleo y eso es precisamente lo que nunca quiero sentir. No sé si eso responde a tu pregunta. Totalmente, totalmente. Y hablando de la palabra clave aquí, que es magnético, la palabra clave aquí importante es cómo ser magnético. Y no hay magnetismo más poderoso sobre la faz de la Tierra que ser totalmente auténtico. Porque la gente nos repele y nos aleja lo artificial y se huele, se percibe, Estoy de acuerdo. se nota. Cuando no eres tú y no estás operando como llamamos en Tribu Digital en tu zona de influencia y estás libre en tu carril y estás de alguna forma como que alineado con tu esencia, la gente lo percibe, lo huele y los alejas. Sin embargo, no hay nada más magnético que estar totalmente alineado con quién veniste al mundo. ¿Cómo eras? ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo eras de niña? Antes de las heridas por las que todos pasamos, todos, absolutamente todos pasamos por heridas de vida, en donde vas a la escuela y te dicen y no te dicen y de alguna forma nos vamos como que enmascarando en una máscara plástica gigante. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo eras al principio? Y si nos atrevemos todos a ser realmente, a regresar a esa esencia, que es la que yo percibo en ti, Carolina, es algo totalmente magnético. Ahora,
Algo, sin embargo, importante que yo percibo aquí también de Carolina es que se respeta a sí misma. Si va a un evento, y en eso también nos parecemos, porque si empieza la fiesta y toda la situación menos organizada que a mí tampoco me gusta y no me llama, ahí nos vemos y me voy a otro lado, ¿no? Pero en esa parte se respeta y se conoce porque sí puede ser más social y conectar con más gente en un evento porque sabe que es importante y lo disfruta además porque es su tema, carriles, de influencia. Sin embargo, llega un momento en el que ya no está tan alineado con lo que a ella le carga de energía y se va a su habitación y se carga de energía. Entonces, al mismo tiempo es genuina, pero se respeta al 100%. Y eso hace que pueda ir a este tipo de eventos sin ningún problema. Excelente. Ahora, vámonos a meter de lleno ya a negocios en Internet, a negocios digitales, que es tu fuerte, evidentemente, Carolina. Es el año 2008. Tú estás, según leo en tu historia, en una realidad, no sé si trabajabas tú en un cubículo corporativo o estabas pensando trabajar en un cubículo corporativo. ¿Cómo te das cuenta dentro de, y ahí también coincidimos, porque la única vez que yo estuve en un cubículo corporativo, en una empresa multinacional gigantesca que mi papá me ayudó a conseguir un trabajo con un amigo que me iba de alguna forma a ayudar y apoyar y me iban a pagar la maestría y toda la mesa puesta y de repente llegué y literalmente duré 2 horas. Yo duré un poco más. Yo veía varios cubículos, gente corriendo por todos lados y de repente me dieron un libro de 3,000 páginas que era la misión corporativa y todas las creencias que me tenía que aprender y en ese momento me di cuenta que estoy encerrado, eso no es para mí y me fui. Entonces conecto con eso. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en un cubículo en el mundo corporativo y de decir esto no es para mí? ¿Y qué hiciste después y cómo descubres el mundo de negocios digitales? Mira, fue el 2008 yo terminé mis estudios en la universidad y a los pocos meses busqué mi primer empleo. Como te decía antes, en ese momento yo emprender no estaba en mi ADN, no vengo de una familia emprendedora, no me lo inculcaron cuando era pequeña tampoco. Entonces no lo había considerado como una opción. Además yo era mucho más introvertida y mucho más tímida a esa edad que ahora. Sigo siéndolo, pero mucho menos. Estar en cámara cuando yo tenía 25 años, 24 años, no. Entonces empecé a trabajar, me acuerdo que no me costó mucho encontrar empleo, efectivamente por el tema de los idiomas. Entonces encontré un empleo en una empresa aquí en Valparaíso, en Chile, que era una empresa internacional, por lo tanto se necesitaba inglés fluido. Fui a la entrevista y casi que al día siguiente me dieron el empleo. Y era entretenido, era un ambiente joven, internacional, conocí gente de muchos países, estaba más o menos cerca de mi casa. Pero claro, empecé a darme cuenta que como empleada tenía más limitaciones que como estudiante, curiosamente. Tienes horarios que tienes que respetar, tienes vacaciones mucho más limitadas, tienes que pedir permiso para todo, tienes que pedir permiso para ir al doctor, tienes que pedir permiso para ir a hacer trámites, tienes que pedir permiso para enfermarte, para todo hay que pedir permiso. Y eso como te decía antes que yo, oye, me gustaría poder viajar más, era como, no se podía mucho viajar cuando solamente tienes 15 días de vacaciones al año. Creo que hoy día en Chile es un poquito más, pero en ese momento eran 15 días hábiles de vacaciones. 3 semanas, nada. Y fue así que, curiosamente, y ahí yo también creo mucho en las energías y todo. En ese tiempo no sabía nada de energías, ni vibraciones, ni nada. Pero cuando yo estaba cuestionándome todo eso, se me acerca una colega a ofrecerme un multinivel. Ese fue como el primer negocio que hice. Me escribió así de la nada en el chat de ahí de la empresa: hola, Caro, tengo una oportunidad de negocios, tú sabes cómo es. Tengo una súper oportunidad de negocios que me gustaría conversar contigo. Y yo justo estaba en esa vibra de quiero hacer algo que no sea un empleo en un cubículo. Y bueno, la cosa es que me vende este multinivel una empresa que se llama Agile o Agile. Creo que todavía existe, no sé. Y ese fue mi primer acercamiento. Eso fue lo que me llevó a Google, a preguntar a Google cómo se hacen los multinivel, cómo se consiguen prospectos de multinivel, ¿no? Empecé a buscar en inglés y en español. La mayoría de los resultados que me salían eran en inglés.
Y empecé a seguir a algunos expertos, empecé a ver videos en YouTube, empecé a aprender qué era un prospecto. O sea, yo no sabía ni lo que significaba la palabra lead o prospecto o cliente potencial, no sabía lo que era eso. No sabía lo que era un embudo de venta, o sea, no sé, un montón de cosas que fui aprendiendo. Claro. Porque tenía que ver cómo hacer funcionar este negocio. Había invertido $1,000. Para mí $1,000 en ese tiempo era un salario entero de un mes. Claro. Entonces me di cuenta además que la persona que me refirió el negocio, ella no tenía idea de lo que estaba haciendo. Ella no tenía ni la menor, tuvo suerte de que yo le compré. Pero ella me metió y después ella como que no sé qué le pasó, dejó de hacerlo y me di cuenta que, ok, estoy sola aquí. Y eso fue mi primer acercamiento y creo que por ahí, entre todas las búsquedas de Google, en alguna parte me saliste tú, estoy segura, sí, porque casi no había información en español de marketing digital y algo tuyo vi por ahí. Y después empecé de a poquito a ver webinars, a leer, comprar algunos libros. Todavía no me atrevía a invertir ni en mentorías ni cursos porque no tenía mucho dinero para invertir en eso, pero empecé a consumir el contenido gratuito que podía. Cuando eres más joven, generalmente tienes más tiempo y menos dinero, entonces aproveché bien mi tiempo. Y me tomó un par de años, o sea, no fue hasta 2010 que yo pude renunciar a mi empleo, pero me di cuenta además que no me gustaba el multinivel. O sea, finalmente fue como, ya, ¿sabes qué? Voy a dejar esto después de como 1 año y medio tratando de hacer multinivel. Creo que recluté 2 personas. Al final me salí del multinivel, me cansé de que me mandaran paquetes todos los meses, estaba obligada a consumir esos productos, no me gustaban los productos, me di cuenta que no podía yo vender algo en lo que yo no creía o vender algo que a mí no me gustaba. O sea, ¿cómo te va a vender a ti un producto que ni yo misma voy a consumir? Sin embargo, vemos esto todo el tiempo, gente tratando de vender cosas que ni ellos comprarían. Claro. Y eso me generó una incongruencia. Pensé, yo, ¿cómo te va a vender esto si yo no lo quiero comer? Entonces ahí dejé el multinivel, pero todo ese aprendizaje me sirvió a mí para descubrir que me apasionaban las redes sociales. Descubrí Facebook, Twitter, LinkedIn, todo eso entre 2008 y 2010. Empecé como a construir mi reputación, aprendí sobre el concepto de marca personal, comencé mi primer blog, comencé a generar contenido y fue gracias a eso que pude renunciar a mi empleo. La gente empezó a seguirme, la gente empezó a preguntarme si yo daba servicios, asesorías, consultorías, si era social media manager. Y empecé como a dar algunos servicios como freelance, algunos negocios localmente en Chile, restaurantes, trabajé como con 2 o 3 restaurantes, hasta que pude reemplazar mi salario. En realidad no era mucho. Ahí renuncié a mi empleo. Y 2 años después, el 2012, ahí fue cuando despegué, por así decirlo, cuando descubrí el marketing de afiliación o marketing de afiliados. Y empecé a promover una compañía de afiliados. Vi que había algunas cosas en común con el multinivel, pero se me hacía mucho más fácil porque eran productos digitales. No te obligaban a consumir un producto que no querías. Y eso fue lo que me permitió a mí como ir despegando. También en paralelo a eso, porque yo le digo a la gente, oye, yo me demoré 4 años en realmente llegar a resultados que valieran la pena. Y hoy día la gente 3 meses y renuncia. Entonces, como pongamos las cosas en perspectiva, ¿ya? Claro. Yo me demoré 4 años en llegar a generar $5,000 al mes, que era como algo que en ese momento yo veía como, con $5,000 al mes, wow, puedo viajar, puedo hacer todas estas cosas. Me demoré 4 años en llegar a eso. Y de ahí fue subiendo, ¿no? 10,000, qué sé yo, pero... otra cosa que me ayudó a mí en ese momento fue como salirme un poco de mí misma, porque justo ese año diagnosticaron a mi mamá con cáncer, en 2012. Y cuando vi que diagnosticaron a mi mamá con cáncer, mi papá estaba a punto de jubilar, tengo que ayudar a mi familia. Claro. Tiene que irme mejor, no puedo seguir aquí dando las vueltas y ya llevo 4 años en esto, tengo que ya generar más ingresos. Y eso fue como un motivador más grande que yo quería viajar por el mundo. Como que a veces... hacer algo por ti solamente no es suficiente. Tienes que empezar como a ver cómo puedes hacer algo por otras personas. Y eso para mí fue un gran motivador. Pude ayudar mucho a mi mamá durante muchos años. Lamentablemente el 2019 falleció, pero tuvo una calidad de vida que si yo no la hubiese ayudado, si a mí no me hubiese ido bien, si yo no hubiese investigado sobre el cáncer, habría vivido quizás 2 años en vez de 7, porque los doctores no le daban mucho. Entonces, para mí eso fue quizá uno de mis mayores logros en ese momento, más que cifras, no sé qué,
pude ayudar a mi mamá con todos sus tratamientos de cáncer, terapias alternativas, complementarias, etcétera. Y cuando encuentras un motivador como externo, a veces puede ser algo de tu familia, después eso no sé, te motiva mucho más que solamente quiero comprarme una casa o quiero esto, quiero aquello. Como tú dijiste hace un rato cuando estábamos empezando la entrevista, esas cosas materiales como se gasta súper rápido la dopamina, como, me compré estas zapatillas nuevas o tengo este nuevo computador. Al día siguiente ya te da lo mismo. Pero Claro. cuando puedes hacer algo significativo por otras personas, por tus clientes, por tu familia, por el mundo, eso te va a llevar a no rendirte, aun cuando las cosas parezcan Claro. ir como cuesta arriba. Pues primero que nada, siento mucho lo de tu mamá, Carolina, y lo recibo y recibo tus palabras y gracias por compartirlo, gracias por ser vulnerable aquí con nosotros. Me llevo muchas lecciones, me llevo muchas lecciones. La primera de ellas es la palabra que dijiste al principio de la incongruencia, porque en ese mundo en el que estabas al principio de vender un producto en el que no creías, y yo Es creo difícil. que absolutamente todos los emprendedores o la mayoría pasamos por un negocio multinivel en algún momento. En algún momento. Horarios, y me acuerdo en la universidad que todos estaban ahí tomando café y de alguna forma platicando de banalidades, y yo estaba rodeado de 4 o 5 personas vendiéndoles algo, hasta que me di cuenta que luego se me alejaban porque siempre estaba vendiendo en algún proyecto multinivel y todo. Luego me di cuenta de que eso fue de mis mejores escuelas de venta. Pero independientemente de las lecciones de venta, la lección número 1 es no era congruente, decía Carolina, porque no creía en lo que estaba vendiendo. Y no se trata nada más de vender por vender, porque cuando se trata de vender por vender, finalmente el negocio nunca va a despegar porque no crees en lo que estás vendiendo. Luego nos dice Carolina, cambio a productos de información y productos que realmente creo en ellos, que sé que impactan la vida de las personas, y en ese momento su negocio empieza a despegar. Pero no solo eso, porque lo importante no es que tu negocio empiece a despegar. En ese momento, Carolina se llena de felicidad, de bienestar, y obviamente su día a día y su calidad de vida es mucho mejor. Entonces, número 1, ser congruente con lo que estás vendiendo. Y número 2 es la paciencia que debes de tener para esperar los resultados. Porque Carolina nos dice, en 2008 me doy cuenta de este mágico mundo de los negocios en Internet. Sin embargo, no fue hasta 2010 primero que logró dejar su empleo, 2 años después. Entonces, aún así es muy poco tiempo, honestamente. Aún así es un tiempo que, si lo comparamos con las épocas de antes del Internet, es mucho más acelerado, pero son 2 años. Claro. Y hay que esperar, y hay que ver qué funciona y qué no funciona, y hay que probar diferentes métodos y esperar a crear una audiencia, y hay que poner el trabajo. Sin embargo, mi tribu, si tú tienes un empleo en este momento, no es excusa y no es pretexto. Carolina lo tenía, y al mismo tiempo y en paralelo fue construyendo lo que después le permitió salirse de su empleo. Ahora, otros 2 años después, descubre el mundo de afiliados y empieza a optimizar y a encontrar en dónde está la fuente de ingreso en Internet, y empieza a crecer su negocio, como nos decía, $2,000, luego 5,000, luego 10,000 y más, y empieza a despegar su negocio. Pero hay 2 principios que enseño en mis cursos, Carolina, que son, número 1, implementación inmediata, y número 2, enfoque sostenido. Entonces, cualquier cosa que aprendas, si no lo implementas inmediatamente, nunca lo vas a hacer. En un seminario, en un curso, vas de repente a un seminario de 3 días y de repente regresas. Si no implementas algo de lo que aprendiste de forma inmediata, nunca lo vas a hacer. Entonces, implementación inmediata. Pero 2, es enfoque sostenido. Es decir, estar en lo mismo, permanecer en lo mismo. Si plantas una semilla y luego te vas a otro lado, nunca vas a estar ahí para ver la planta que salió y el fruto que después pudiste haber tenido. Tienes que permanecer, no solamente plantar la semilla, sino permanecer y estar. Y Carolina nos dice, ella permaneció. Y lo otro que yo me llevo, Carolina, y nuevamente te agradezco ser vulnerable con nosotros, del momento personal que viviste, pero ese momento personal que viviste muy difícil a nivel personal, y fue una adversidad muy fuerte, que te sirvió como un motor externo, en donde ya no dependió solamente de ti, en donde ya alguien más necesitaba de tu ayuda, y en donde, número 1, te da un motor impresionante y una gasolina imparable, porque ya no se trata de ti, pero número 2, independientemente de ese motor y esa gasolina,
de repente el universo te empuja, te ayuda, Ujú. carga, Claro. carga, y de repente como que ya no se trata de ti, porque cuando estás muy enfrascado en tus intereses, en lo que tú quieres, y tú quieres un yate y quieres ir a viajar por el mundo, el universo no se alinea contigo. Pero en Ujú. el momento que de repente encuentras un motivador externo, como dice Carolina, en ese momento te carga, llámele Dios, el universo, como le quieras llamar. Pero en ese momento se te empieza a hacer más fácil el camino y en ese momento ya no depende de ti. Y en ese momento empieza a despegar. Me sucedió algo muy similar, Carolina, cuando estaba descubriendo cómo funcionaba el mundo de los negocios digitales en 2004 y en el año que me casé, me acuerdo perfecto, en mi luna de miel, mi utilidad fueron como $400 en todo el mes. Y yo estaba en mi luna de miel, imagínate, en donde sabía que no iba a ser suficiente, evidentemente, pero aún así, y me iba a los hoteles y pagaba el internet, me costaba como 30 o $40 al día conectarme a internet. Me costaba más caro el internet que las ventas que había generado de mis $27 de 2 o 3 ebooks que vendí. Pero unos meses después, mi esposa se embarazó y ahí empezó la cuenta Mm. regresiva de 9 meses, como tú dices, un motivador externo en donde sí o sí tenía que funcionar. No hay plan B. Ya no se trataba de mí, se trataba de alguien más. Y en Mm. ese momento, justamente como dices tú, Carolina, empezó todo a funcionar mágicamente y empecé a descubrir qué es importante, qué no es importante, en qué debo de enfocar mis 8, 9, 10, 11 horas de trabajo, en qué no debo de enfocarlas. Y en ese momento ya la gasolina no viene de ti. Entonces, mi tribu, búscate un motivador externo. ¿A quién puedes ayudar? ¿Qué vida puedes cambiar? Que no dependa de ti solamente. Y ya lo demás regresa solo, no te preocupes. Ya lo demás siempre viene solo, pero no debe de ser el enfoque principal. Ahora, descubres el mundo de los negocios digitales, Carolina, y te lleva al día de hoy. ¿Cuál es tu modelo de negocio? Platícame. Me gustaría entender cómo generas ingreso en Internet. Te platico el ejemplo. Mi negocio fuerte es en inglés, no es en español, en donde tenemos cientos de cursos digitales y el modelo de negocio es muy sencillo. Tenemos productos que cuestan 47 o $67. Sin embargo, los vendemos con descuento a $2 porque tiene una prueba de 15 días a una membresía que después se les cobran $47 mensuales y el 75% del ingreso viene de las recurrencias, en donde la principal fuente de tráfico es publicidad pagada y afiliados. No hacemos Mm. SEO en lo absoluto, es afiliados, 50%, publicidad pagada, los llevamos a un video de ventas y luego se les ofrece un producto que normalmente cuesta $50 en 2 y se les registra una membresía y ese es el modelo. Entonces, te acabo de explicar cuál es el modelo de negocio de forma concreta en cuanto a tráfico, Mm. en cuanto a mecanismo de venta. Me gustaría entender, porque yo te veo generando mucho contenido orgánico, y no sé qué tanta publicidad pagada hagas o qué vendas o qué es exactamente lo que haces. Si pudieras resumir en este momento cuál es el negocio, el modelo de negocio que tienes que te ha funcionado después de tantos años de optimizarlo, ¿cuál es ese modelo? Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo cuando empecé, cuando empecé a hacer lo mío propio, después de que me empezó a ir bien con la afiliación, que era en inglés también, eso me dio más confianza de crear mis propios programas. Entonces, por ahí, por el 2013, creo que el 2013 debo haber lanzado como mi primer producto propio, que era simplemente mentorías. Empecé a vender porque la gente me empezó a preguntar, hola, ¿me puedes ayudar con esto? Veo que te va bien con los afiliados, mira, yo estoy en la misma, promuevo la misma compañía que tú como afiliada. Y al principio ayudé a un par de personas gratis y después me di cuenta que, hey, quizás podría cobrar por esto y así tener una segunda fuente de ingreso y una tercera, ¿no? Entonces partí haciendo mentorías, al principio no me acuerdo cuánto cobraba la hora, de haber sido $100 la hora, no sé, no mucho. eh, pero de nuevo, eso me empezó a dar la confianza. Si yo puedo ayudar a otras personas y veo que esas personas tienen resultados, es un tema también de demanda y oferta, ¿no? Si no hay demanda, no puedes subir el precio, pero cuando empieza a haber más demanda y menos oferta, puedes empezar a subir un poco tus precios. Y luego, en 2014, lancé una membresía con un amigo que conocí también a través de todos estos sistemas de marketing de afiliación. Hicimos una membresía juntos, duró como, no sé, creo como 6 meses. Entre medio de eso lancé un curso, ya no era solo mentoría, sino que como que hice mi primer curso, y también en inglés.
Después, al año siguiente, hice mi primer curso en español. Creo que el 2015 hice un curso de Facebook Ads. Para responder tu pregunta, yo sí invierto muchísimo en tráfico pagado. Me gusta mucho, me encanta hacer contenido, pero algo que me di cuenta con el tiempo es que no es tan fácil de escalar. Claro. El orgánico, de hecho, no tienes control de escalarlo. Claro. Sí, la mayoría de mis mejores clientes vienen de mi contenido, por lo tanto lo voy a seguir haciendo y los sigo haciendo, pero a la hora de mis lanzamientos o mis cursos y todo eso, no me puedo solamente fiar de Instagram y YouTube y Facebook y eso. Entonces, por ahí por 2015 hice mi primer curso, empecé ya a perfeccionar un poco más la estrategia de webinars. Había estado haciendo webinars antes, no con tanto éxito, pero ese año empecé a darle más, lancé otro curso. Pero en ese momento era como lanzaba un curso, lo vendía una vez, lo dejaba ahí. Lanzaba otro curso, lo vendía una vez, me fue bien, hice $10,000, $15,000, lo que sea, lo dejaba ahí. Y después hacía otro curso y otro curso. Entonces, claro, llegó un punto que tenía como 5 cursos que había hecho y no me atrevía a venderlos de nuevo. Muchos de ellos no me atrevía a venderlos de nuevo porque yo enseñaba, en la mayoría de mis cursos enseñaba cómo hacer Facebook Ads. Y tú sabes que Facebook Ads cambia. Claro, cambia mucho. Cambia, que cambió esto, que cambió la interfaz, que ahora hay que verificar el dominio, que hay que hacer esto, que ahora es más caro, que 1000 cosas. Entonces yo sentía que mi curso a los 6 meses estaba obsoleto. Claro. A pesar de que yo enseñaba otras cosas de marketing y cómo vender en internet, ¿no? Cómo vender tu conocimiento, que es lo que más hago hoy, ¿no? Claro. Pero en ese momento yo no lo veía así, no me daba cuenta que, oye, bueno, pero puedo actualizar el videíto de Facebook Ads y el resto del curso todavía sirve. Pero yo tenía ese como el Shiny Object Syndrome, que le llaman, ¿no? El síndrome del objeto brillante. ¿Cuál es el próximo gran programa que voy a lanzar? La cosa es que llega 2018 y esta empresa que yo promovía como afiliada, que me iba súper bien, había tenido mi primer mes de 6 cifras. Por ahí por abril, creo, del 2018, tuve mi primer mes que hice 6 cifras en un solo mes. ¡Wow! Llegué a mi primer $1,000,000 en comisiones, me gané el premio ClickFunnels, parecía el mejor año de mi vida. Y a la mitad del año la compañía cierra. Wow. Era mi principal, yo por supuesto, como te decía, ya había estado haciendo mis propios cursos, tenía mi contenido, tenía mi marca personal, pero mi fuente número 1 de ingreso era esa empresa como afiliada. Y cerró de la noche a la mañana, tuvieron problemas legales en Estados Unidos, los demandaron, en fin, todo congelado, los fondos, las cuentas, las comisiones, todo congeladísimo. Perdí, potencialmente 6 cifras al mes. Perdí comisiones que no me habían pagado, en fin, perdí también algo de mi credibilidad con algunas personas que, oye, pero yo entré a esa compañía por ti, ahora cerró y culpándome como si fuera culpa mía, en fin, fue horrible. Entonces pasó del mejor año de mi vida a uno de los peores años de mi vida. ¿Qué año fue este? 18. Okay. Con todo eso mi mamá había empezado a empeorar su cáncer, o sea, fue un año que empezó fantástico y terminó muy, muy, muy mal. Pero salí a flote y eso me dio como la oportunidad de reinventarme un poco, de dejar, o sea, me di cuenta que no podía yo depender de un tercero. Porque a pesar de que el marketing de afiliado y el multinivel y todas estas cosas te dan bastante control, libertad y todo, no tienes todo el control. La empresa no es tuya, los productos no son tuyos, nada es tuyo al final. Y desde ahí cambié bastante el enfoque de mi negocio y ya el marketing de afiliados lo sigo haciendo, me encanta, pero ya no es mi fuente principal de ingreso. Ya no estoy como casada con una compañía. Lo que sí, hay compañías que siempre voy a seguir promoviendo, como ClickFunnels, me encanta, soy afiliada de ellos, soy afiliada de varias herramientas de software que yo uso y esas son para mí fuentes secundarias de ingreso, ya no dependo full de eso. Me ayuda a que esas mismas herramientas se paguen solas, lo que es genial, claro. ¿Cierto? Todas las herramientas que invertimos en nuestro negocio podemos ser afiliados de ellas y con unos cuantos clientes que podamos referir ya se paga la membresía y eso es genial. Y si te sobra algo por encima, más genial todavía. Claro. Pero ahí fue que me empecé a enfocar mucho más en vender mis propias mentorías, con todo lo que he aprendido en tantos años, todos los triunfos, también fracasos, también aprendí lo que no hay que hacer, lo que sí hay que hacer. Todo lo que he aprendido también de tantas conferencias, seminarios, todo lo que he invertido en mi propia educación y me di cuenta que tenía yo la capacidad de seguir creando mis propios productos y ojalá crear productos que
pudiesen perdurar y no hacer un curso, dejarlo ahí, hacer otro curso, dejarlo ahí. Claro. Y después, ese año lo tomé con calma. Y después, bueno, el 2019 fue que mi mamá empeoró y falleció. Entonces, 2019 para mí fue otro año casi como que perdido en términos de negocios. Uh-huh. Vendí algunas mentorías, hice un par de cursitos, pero en realidad estaba no con el ánimo, ¿no? Claro. Y 2020 fue el año de la pandemia y se fue de nuevo como mi mejor año, a pesar de todo lo horrible que pasó con la pandemia, en términos como de mi negocio. Fue como que ya al fin volví a niveles donde estaba el 2017 o 18. Y ahí fue que decidí enfocarme más en español. También hice ese cambio porque yo estaba muy enfocada en inglés. El mercado en inglés es mucho más competitivo, obviamente. Uh-huh. ¿Y por qué decidí volver al mercado hispano? Porque me di cuenta que había demanda, que la gente necesitaba lo que yo sabía. Y que 10 años antes, si bien había muy poca gente hablando de negocios digitales y todo, 10 años después era otro escenario. Uh-huh. E incluso la gente que me seguía en las redes me pedía, oye, ¿por qué no publicas esto en español? Hola, ¿por qué no le pones subtítulos? Oye, ¿por qué no? Y me empecé a dar cuenta que me seguía harta gente hispana, a pesar de que mi contenido estaba en inglés. Y decidí hacer ese cambio. Y ese año lancé un programa que ahora lo sigo lanzando todos los años, que es como mi programa, no sé cómo llamarle, el core offer, no sé cómo decirlo eso en español. La oferta central, digamos, ¿no? Claro, eso, como mi programa central, que es una mentoría grupal que se llama Emprende tu pasión, y ahí le enseño a la gente a cómo pueden convertir su pasión, su experiencia, en cursos online, ¿no? Cómo convertir lo que sabes en un curso y cómo venderlo y todo. Claro. Este es el programa que más lanzo 2-3 veces al año, y eso combinado con mis mentorías 1 a 1, y quiero retomar el modelo de las membresías, ¿no? En las membresías que tuve antes, tuve varias membresías, nunca tuve una membresía que me funcionara así como súper bien, algunas las tuve que cerrar porque eran tan pocos miembros que sentía que estaba trabajando demasiado para 10 miembros, no valía la pena. Me acuerdo que un día, una membresía que tenía, un día me aburrí porque la gente seguía pagando y ya ni siquiera iban a los webinars, no iban a las clases, no participaban en el grupo de Facebook. Y fui a mi cuenta de PayPal y les cancelé yo misma y cerré el programa, me aburrí. Wow. Pero el tema de las membresías hoy día es algo que yo misma quiero volver a aplicar, es algo que se está hablando mucho. El evento de ClickFunnels que fui ahora, recién hace menos de 2 semanas estuve en Orlando en este evento. Todo el speech de Russell Brunson y todo ClickFunnels están enfocados en tienes que hacer membresías. Recurrencia, claro. Tú lo mencionaste también, ingreso recurrente, para no estar siempre dependiendo de lanzamientos, de webinars, crear este ingreso recurrente. Entonces eso es como a grandes rasgos mi modelo de negocio actual. Lanzo mi programa grupal, hago mis mentorías 1 a 1, no me gusta trabajar con demasiados clientes, no me gusta estar sentada todo el día en el escritorio, pero las pocas personas con las que trabajo así 1 a 1 lo disfruto mucho. Filtramos bien también para que ojalá lleguen personas que podamos ayudar. Y aparte de eso, por supuesto, tengo otros cursos más que de vez en cuando los lanzo y todo, pero esos son como actualmente mis principales fuentes. Y afiliados, como dije. Todos los años yo promuevo a Tony Robbins y Dean Graziosi como afiliada. Este año me fue muy bien con ellos. Llegué al top 10 de afiliados de ellos, que era un sueño que yo tenía desde que empecé a promoverlos hace 4 años. Lo sigo haciendo, es una muy buena fuente de ingresos, pero ya no dependo de eso porque es peligroso. Claro, total. Y eso es una gran lección. Y muchas personas, Carolina, creen que el camino del emprendedor es un camino totalmente lineal y sin ninguna curva, sin ninguna vuelta. Y nos damos cuenta de que esas caídas, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, esas caídas, esos tropiezos que vamos teniendo como emprendedores son los que nos marcan el camino. Y por eso cuando el progreso en un negocio no viene en la planeación, viene en la acción, porque la acción te da retroalimentación de lo que funciona, pero más importante de lo que no funciona. Y en este caso, cuando de repente está Carolina feliz de la vida, 6 figures, más de, imagínate cuánto dinero al mes, ¿no? Más de $100,000 mensuales y va como nunca, pero había algo que no había pensado, o tal vez sí, pero lo estaba como que no queriendo ver, que ese ingreso dependía de alguien más y no estaba de un tercero y no estaba en su control. Y de repente esa empresa desaparece
y de repente cae absolutamente todo. Me pasó algo muy similar, Carolina, en el año aproximadamente 2009. No sé si seguiste la marca que yo tenía antes, que era Gana Dinero Mientras Duermes, antes de Tribu Digital. Tenía una marca Sí, sí. De hecho, probablemente esa fue la marca tuya que yo conocí primero, sí. originalmente. Y esa la empecé en 2005 aproximadamente. Yo empecé en 2004 y esta marca la lancé en 2005 y todo iba muy bien, como tú nos platicas, y yo feliz de la vida, iba muy Sí. bien y estábamos comprando como 5,000 prospectos al día, más o menos, 5,000 Wow. emails al día, una máquina, todo, negocio en español, negocio en inglés, todo iba funcionando perfectamente bien. Estábamos comprando leads a 25 centavos En esa época, uf. aproximadamente. Y de repente, de la noche a la mañana, ya he contado esta historia varias veces, pero de repente, diciembre 14, diciembre 15 aproximadamente, de repente veo mis ventas por última vez antes de cerrar mi negocio para fiestas navideñas y de repente, en vez de 5,000 emails que capturaba por lo general en mi cuenta de Aweber, 0. Y pensé que el formulario de opt-in no servía. Puse mi mail y sí servía, cambió de 0 a 1. Entonces no era el formulario, era el tráfico. Me fui a mi cuenta de Google AdWords, que se llamaba en ese momento, y de repente veo una alerta roja hasta arriba que decía, tu cuenta ha sido suspendida. Yo en ese momento honestamente pensé que iba a ser fácil de resolver y cerré la computadora y dije, en enero lo resuelvo, abro otra cuenta y ya no pasa nada. No me di cuenta de que no se podía. Así abrí No. una cuenta con una tarjeta de crédito diferente, domicilio diferente, persona diferente, todo diferente. Te encontraban y te cerraban la cuenta. No a mí, a 15,000 empresas. Entonces, Sí, sí. Google Slap. el famoso Google Slap, porque en ese momento no tenían o no sentían tanto la competencia de Facebook y obviamente era como el dios del Internet y se daban el lujo de hacer ese tipo de cosas, las cuales ya no hacen porque ya hay más balance en la industria y más competencia. Pero a lo que voy es de que en ese momento me di cuenta de la lección que es el número más peligroso en los negocios es el número 1. Cuando dependes de una fuente de tráfico o un empleado Sí. o un producto o lo que sea. Y en este caso, la segunda lección que nos está dando Carolina, y hay que juntar las dos, es tu negocio no puede depender de un tercero. Entonces, mi tribu, ahí hay 2 lecciones. Uno, que nunca dependes de uno de lo que sea, por más de que sea tuyo, aunque sea tu producto y no de afiliados, que sea tu producto, pero tienes uno, se te puede caer. Y la segunda lección es que no dependas de un tercero, porque ahí sale de tu control y eso se tiene que planear de forma totalmente estratégica. Ahora, eso te lleva al momento actual, has capacitado a muchísimas personas, les enseñas cómo vender su conocimiento en Internet. Si alguien está empezando, Carolina, ¿qué le dirías? ¿Cómo arrancas? ¿Cómo vendes tu conocimiento en Internet? Muy bien. Mira, yo, bueno, hago un evento virtual donde enseño esto, pero a grandes rasgos, y esto me lleva como a lo que hablamos antes de la autoconciencia, del self-awareness que predica Gary Vee, es primero descubrir qué es eso en lo que eres bueno, algo que ya estás haciendo, algo en lo que ya te destacas, algo que tal vez la gente ya reconoce en ti, o sea, que tengas un empleo, tal vez todos tus colegas se acercan a ti a preguntarte siempre lo mismo y te empiezas a dar cuenta que, ok, la gente siempre me pregunta esto, Claro. parece, me perciben como una persona que sabe de esto. Porque la gente piensa que para hacer un curso online tienen que ser el experto número 1, piensan que tienen que tener un título universitario, piensan que tienen que saber hacer clases o en fin, tener un montón de habilidades. Pero en realidad lo único que necesitas es saber de algún tema un poquitito más que la persona promedio o un poquitito más que la persona que está recién empezando. Estar 2 pasitos más adelante. Entonces, ¿a quiénes tú podrías ayudar que vienen 2 pasitos detrás de ti y ayudarlos a que puedan acercarse a donde estás tú y tú siempre mantenerte esos 2 pasitos más adelante? Siempre seguir especializándote, seguir aprendiendo, seguir recibiendo mentoría de otras personas que van 2 pasos más adelante que tú, ¿no? Y así, siempre mantener tu conocimiento fresco y al día, y eso te va a permitir ayudar a otras personas. Entonces, primero es tener esa autoconciencia y no tratar de hacer un curso de algo solamente porque está de moda, solamente porque todo el mundo lo hace, solamente porque puede ser muy rentable. Si no es algo que a ti te llama la atención, si no es algo que a ti te interesa, no te va a durar mucho, Claro. porque tienes que mantenerte al día con ese tema. Y eso va no solamente para el negocio de cursos online, sino que cualquier tipo de negocio que quieras desarrollar. Si lo estás haciendo solo porque es rentable, tiene potencial, todo el mundo lo hace,
es como la receta para el desastre. Claro. Te puede ir muy bien los primeros meses, pero después vas a sentirte miserable porque tengo que hacer un negocio de algo que odio, de algo que no me gusta. Entonces ahí volvemos de nuevo a esa incongruencia que hablábamos antes. Claro. Entonces cuando hay esa alineación con algo que ya te gusta, ya te apasiona, ya te interesa, por lo menos que te interese. Si no te apasiona, si no has descubierto eso que te apasiona, está bien. Pero hay algo en lo que ya eres bueno, en lo que ya tienes talento, una habilidad que has desarrollado, quizás en tu trabajo, alguna habilidad innata puede ser, o has tomado una capacitación de algo y te das cuenta que la gente te pide ayuda con eso. Eso ya es como un tema potencial para un curso. Y luego es, ok, hay gente a la que esto le pueda servir. Y por suerte tenemos las redes sociales que nos permiten ir e investigar si a la gente le interesa este tema. Puedes ir a Google, puedes ir a las redes. Hoy día tienes la inteligencia artificial, puedes preguntarle a ChatGPT, ¿hay mercado para esto o no? Puedes ir a Google Trends, qué es lo que está buscando la gente, en relación a ese tema que tú ya identificaste que te interesa y que podrías hacer un curso al respecto. ¿No? Porque puedes tener un súper talento en algo, pero si no hay mercado, a nadie le interesa, bueno, tampoco te va a ir muy bien. Lo mejor es encontrar esa intersección entre el problema que la gente quiere resolver y ese problema que tú sabes resolver y crear esa intersección. Y ahí está el tema de tu curso. Y luego ya es, bueno, cómo consigo que la gente levante la mano, cómo consigo los primeros estudiantes. Generalmente yo le digo a la gente, mira, si no te atreves a vender todavía, bueno, haz un curso gratis, solamente para ver si, oye, realmente eres capaz de enseñar esto y ver si la gente le aporta valor. Oye, me encantó el curso, habría pagado por él. Si alguien te dice eso, es una muy buena señal de que la próxima vez deberías cobrar. Obras. Sí. Mucha gente no se atreve a cobrar, mucha gente hace cosas gratis, hace cursos gratis, hacen todo gratis porque les da vergüenza, les da miedo. Eso es algo que hay que ir trabajando. Yo sé que no es fácil, a mí también me ha pasado que no me atrevo a vender o a cobrar, pero cuando nos damos cuenta que somos capaces de ayudar a otras personas a resolver un problema que tienen, ¿por qué no ser retribuidos por ello? Y si no te pagan a ti, créeme que le van a ir a pagar a otra persona que quizás no les va a ayudar tan bien como les podrías haber ayudado tú. Claro, claro, total. Y ahí me llevo algo muy importante, Carolina, que es regresando a las dos necesidades de Tony Robbins que te hacen feliz de forma sustentable, que son las últimas dos, que son crecimiento personal y contribución. Lo que decía Carolina es, no tienes que ser el experto del mundo y el número uno del planeta, con que estés 2 pasos adelante de la persona a la que le estás contribuyendo, y esa es la palabra clave en ese contexto, pero también dijo algo Carolina que es, también te das, sigues a la persona que va 2 pasos arriba de ti y vas aprendiendo y vas creciendo. Entonces, estás creciendo y estás contribuyendo. Y es una escalera en donde hay alguien 2 escalones más arriba, hay alguien 2 escalones más abajo, y estás aprendiendo del de arriba, compartiendo con el de abajo. Y eso es como se transfiere la educación y la información en la humanidad desde el principio. Desde el principio es alguien que sabe un poco más, lo aprende y le enseña a alguien que no sabe tanto, y de alguna forma todos estamos ayudándonos en conocimiento e información. Sin embargo, la diferencia es de que actualmente tenemos todas las herramientas como lo que ves en este momento. Si me estás viendo en YouTube, estás escuchando en el gimnasio o manejando o en donde estés. Esto no existía hace años, hace pocos años. Entonces, en este momento tenemos todas las herramientas, pero ¿qué le dirías, Carolina, a alguien que su primera objeción es, pues sí, pero ya está todo muy saturado, ya es demasiado tarde, ya hay demasiadas personas enseñando, ya hay mucha gente creando contenido, llegué tarde al partido? ¿Qué les dirías? Pues hay algunos temas donde hay más competitividad, por supuesto, algunos nichos de mercado, algunos temas tópicos de cursos, por supuesto, pero lo que yo me he dado cuenta es que la gente no necesariamente está comprando un curso porque quiere comprar un curso, porque también podrían ir a YouTube y buscar un tutorial gratuito, hay millones, pero la gente está buscando una experiencia también, la gente está buscando a alguien que les pueda responder las preguntas que tienen, no solamente pasarle un montón de videos, toma, ve estos videos, adiós, cuídate. Entonces, cuando tú creas un curso con un valor agregado, cuando le das algo de acceso a ti, sea un entorno grupal, una comunidad en Facebook, una comunidad en WhatsApp, un extra, además de la información. La gente no quiere información, la gente está saturada de información.
La gente quiere transformación. Y si tú puedes ayudarles a que esa transformación se dé lo más rápido posible, ahí es donde puedes llegar a tener una oferta ganadora, un curso que realmente le ayuda a las personas. Porque si no, todo el mundo vería tutoriales gratis en YouTube y todo el mundo ya estaría transformado y todo el mundo estaría feliz. Pero no es así. A muchas personas no les basta solamente ir y comprar los videos o comprar el curso, sino que quieren ese contacto humano. Y por otro lado, nadie va a enseñar ese tema igual que tú, porque van a tener otra experiencia de vida que tú, van a tener otras historias que van a contar que tú, van a tener otro estilo, otra energía, otra vibra, otro todo. Y eso ya hace que tu curso sea único, aunque sea un curso de cómo usar Excel, que hay millones de cursos de cómo usar Excel, ¿cómo le doy un giro al curso de Excel? Que sea distinto a todos los otros que hay y no ser un commodity, no que te comparen por precio, sino que te comparen más bien con transformación. La gente está dispuesta a pagar por rapidez también. ¿Qué tan rápido puedo tener el resultado contigo? Por supuesto, siempre que sea algo ético, no ofrezcamos resultados de la noche a la mañana, si no es posible. Pero sí hay forma en la cual tú puedes acelerar esa transformación, acelerar ese crecimiento, gracias a la compañía que les puedes dar o acompañamiento, gracias al soporte que les vas a dar, gracias al estilo distinto, especial que tú tienes de enseñar, la metodología que usas, eso también es único. Tú vas a enseñar Excel de otra manera, otra metodología. Quizás lo vas a hacer más didáctico, más entretenido, no va a parecer como un curso así como tan informático. En fin, ¿cómo le puedes dar un giro a ese tema y que la gente lo pueda percibir como diferente? También te puedes enfocar en un nicho diferente. O sea, podría ser cómo usar Excel para mamás que tienen negocios de Amazon, no sé. ¿Cómo encuentro un nicho de mercado donde tomo algo que parece muy saturado, muy genérico, y lo convierto en algo más especial, más específico, más transformador? Y al final siempre la pregunta es ¿cómo le aporto más valor a las personas que cualquier otro en mi nicho de mercado? ¿Qué tengo que hacer para aportar más valor que cualquier otro? Y eso también te puede llegar a permitir cobrar un poco más que tu competencia, porque en realidad al final tu competencia eres tú. Y eso es lo que me gusta a mí de este mercado, que yo no estoy preocupada de cuántos cursos hay de cómo hacer cursos. Yo sé que hay un montón de cursos de cómo hacer cursos, pero nadie lo enseña igual que yo. Nadie lo enseña con la misma actitud, las mismas historias, la misma metodología que yo. Y no significa que sean mejores o peores, nada, para nada. Son diferentes. Y hay gente que va a conectar conmigo, gente que va a conectar con otros. Hay suficiente mercado para todos. Claro. Todavía hay billones de personas que no tienen acceso a Internet. Y todos los días hay nuevas personas que están entrando a Internet al mismo tiempo. Hay personas que entran por primera vez a Internet, personas que por primera vez van a buscar ese tema del cual tú quieres hacer un curso. Y ojalá encuentren el tuyo, ojalá encuentren tu video, ojalá vean tus anuncios. Entonces, al final, yo siento que ningún mercado está saturado. Sí hay mercados más competitivos donde hay que trabajar un poquitito más, pero yo no usaría la palabra saturado, porque entonces ni siquiera habría universidades. ¿Por qué siguen saliendo nuevas universidades, nuevas carreras? En fin, siento que es una percepción y que se puede solucionar. Totalmente de acuerdo. No podría estar más de acuerdo contigo, mi querida Carolina. Ahí los dos puntos importantes son, número uno, decía Dan Kennedy, que todas las personas estamos con el cordón umbilical colgando, viendo en dónde lo conectamos. Todos necesitamos ese sentido de pertenencia a una comunidad. Nosotros le llamamos a una tribu digital. Claro. Entonces, la gente no va por un curso, va para pertenecer a una tribu digital, a una comunidad. Entonces, mientras más le pongas énfasis y atención a realmente construir esa sensación de tribu, de comunidad, evidentemente que te vas a diferenciar. Y esa saturación de la que hablábamos ya no existe porque la gente quiere estar ahí no por la información y por aprender cómo cocinar o cómo aprender a tocar la guitarra, sino quiere estar ahí para estar con su tribu, número uno. Y número dos, lo que nos dice Carolina, es el líder de la tribu eres tú y la gente va a estar ahí por ti, por la forma única que tienes de transmitir información, de comunicarte, de brillar, de conectar, etcétera. Y eso no se puede modelar. Por más de que yo quisiera ser el siguiente Gary Vee, el siguiente Grant Cardone, el siguiente lo que fuera, lo mejor es enfocarme a ser el mejor Alex Berezowski que yo pueda ser y Carolina la mejor Carolina que pueda ser y tú la mejor persona que pueda ser en tu carril y con tus fortalezas. Porque en ese momento cuando lo haces,
nunca vas a tener competencia, nunca, nunca. Y hay mercado para todos. En este momento, yo le enseño a la gente cómo vender su conocimiento en Internet. Carolina también. Y la razón por la cual estoy platicando con ella es porque yo sé que no todo el mundo va a conectar con mi mensaje, con la forma como lo enseñamos, con la forma como tal vez yo me comunico, pero hay gente que va a conectar con Carolina o viceversa. Entonces, si yo pensara en escasez, obviamente no invitaría a Carolina, y lo hago porque estamos en la misma frecuencia. Sabemos que hay gente para todos. Como decía Carolina, cada vez hay más gente conectada a Internet, hay abundancia para absolutamente todos, y mientras más piensas en esa frecuencia, mejor te va a ir. Pero los 2 puntos importantes que nos dice Carolina es, número 1, ponle énfasis a la tribu, a la comunidad. Número 2, haz diferencia en tu unicidad, en cómo lo haces de forma única, y no te va a ir mal. Ahora, las personas que quieran aprender más contigo, Carolina, me platicabas, estás por lanzar un entrenamiento en Internet. ¿De qué se trata ese entrenamiento? ¿En qué los vas a ayudar? ¿En dónde se pueden registrar? Y mi tribu, no te voy a mandar un enlace de afiliado, créeme. Lo hago porque genuinamente sé que eso te va a ayudar. Genuinamente, de corazón, mi tribu, sé que te va a ayudar. Y platícanos más de esto, Carolina. Gracias, Alex. Primero que todo, si quieres un enlace de afiliado, te lo damos. Estamos configurando todavía el programa, no hay problema. Pero es un evento que, como dije antes, lo vengo haciendo desde 2020, que se llama Lanza tu Curso. Le llamo Desafío Lanza tu Curso. Ahora le vamos a llamar Lanza tu Curso Bootcamp, porque lo vamos a hacer un poco más cortito. Pero es un evento de 3 días donde te muestro, como sea que nunca hayas hecho un curso, sea la primera vez que quieres experimentar con vender tu conocimiento, tu experiencia. Yo te muestro, te doy las herramientas, hacemos varios ejercicios, en esos son 3 días de entrenamiento que vamos a estar haciendo el 24 de octubre, 24, 25, 26. Para la gente que escuche quizás esta entrevista en otro momento, bueno, espérense al próximo, pero... pero en ese evento yo te voy a estar compartiendo mis mejores estrategias para empezar, ¿cierto? Empezar, o si ya tienes un curso y todavía no estás donde quisieras estar, te van a servir igual estas estrategias para conseguir esos primeros clientes. Entonces, lo primero que me enfoco es un poco lo que hablamos recién, en ayudarte a definir el tema, que creo que para muchas personas es algo que los detiene. Como, sí, me gustaría hacer un curso, pero no sé de qué. O a veces tienes 10 ideas de curso y no sabes cuál de todas deberías hacer. Entonces hacemos varios ejercicios como para llegar a clarificar eso, porque la claridad en la vida, en los negocios, creo que es lo principal para poder avanzar. Sin claridad no hay caso, no hay forma. Entonces primero es tener esa claridad. Y luego también hablamos mucho del tema del nicho de mercado, también lo mencioné un poquito ahora, cómo identificar un nicho de mercado donde pudieses entrar, que no sea tan océano rojo, ¿cierto? Que no haya tanta competitividad, pero que te permita a ti conseguir esos primeros clientes y, por supuesto, comenzar a generar ese contenido que le pueda servir a las personas con un problema bien específico. Otra cosa, también hablamos bastante de mentalidad. Creo que la mentalidad es súper importante. Puedes tener la mejor idea de negocio, puedes tener el mejor embudo de venta, el tráfico y todo, pero si no tienes la mentalidad correcta, si no lo estás haciendo por las razones correctas, no va a funcionar. Y Tony Robbins siempre dice también, el éxito es 80% mentalidad y 20% estrategia. Claro. Entonces también hablamos un poquito de lo que es la mentalidad necesaria para que puedas tener resultados. Y por supuesto, cómo conseguir esos primeros clientes. Yo enseño un par de estrategias como bien sencillas que cualquier persona las puede hacer. No hay que tener embudos de venta para hacerlo, no hay que tener el curso hecho. Yo en el fondo le muestro a la gente lo sencillo que puede ser conseguir esos primeros estudiantes para tu curso, aún si no tienes el curso grabado, no tienes embudos, no tienes ninguna cosa. La idea es sacar eso a flote lo antes posible, como lo que se llamaría el curso mínimo viable, o el CMB, y luego eso lo llevamos como ya al próximo nivel en el otro programa que detallé antes, que se llama Emprende tu Pasión. Ahí ya es como, ok, ahora profesionalicemos esto un poco más, pero en el evento gratuito mi objetivo, y muchas personas lo logran, es tener esas primeras personas que levanten la mano e incluso personas que te paguen. He tenido varias personas que participan en mi evento gratuito y termina el evento y ponen pantallazos de PayPal, de WhatsApp. Ya tienen gente que ya les pagó $100 por un curso que todavía ni existe.
Y eso para mí es maravilloso porque le permite a la gente comprobar que la idea funciona antes de invertir tu tiempo en estar grabando 20 videos que no sabes si alguien lo va a querer. Por eso hablé también de la importancia de averiguar si hay demanda. Claro. Y eso también es parte de lo que enseño en el evento. Y si alguien se quiere registrar, es retolanzatucurso.com. Retolanzatucurso.com. Mi tribu, lo vamos a poner de todos modos abajo. Si estás viendo esto en YouTube, retolanzatucurso.com, que es 24, 25 y 26 de octubre. Para las personas que vean este video o escuchen este podcast después, noviembre, diciembre o otro año, ¿en dónde te pueden seguir o qué les recomiendas para que sigan aprendiendo contigo? Mira, la mejor forma de seguirme probablemente es Instagram y YouTube. Son las redes donde más contenido pongo. Instagram es @CarolinaMillán y YouTube, tengo 2 canales de YouTube, uno en inglés y uno en español, pero mi canal hispano es youtube.com/caromillán. Excelente. Y yo también daría una recomendación adicional, que es que vayan a tu página, porque tu página es una muestra de lo que hablábamos al principio. Está muy bien logrado. De lo que hablábamos al principio, que es cómo transferir autoridad de otras personas hacia ti. Cuando vayas a la página de Carolina, que nos la va a decir cuál es, te vas a dar cuenta de un ejemplo perfecto, y he visto, créeme, pocos en el mercado hispano, y de hecho también pocos en el mercado en inglés, que lo hagan tan bien como Carolina, en donde vas a su página y sin conocerla te das cuenta de que es alguien que tiene autoridad. ¿Cuál es la página? Para que la puedan... carolinamillán.com. Esa es mi... Esa es la en español, ¿verdad? Esa es. Sí. Carolina Millán, con doble L, carolinamillán.com. Mi tribu, no dejes de verla y quiero que veas todas las fotos y las animaciones y los videos. No la veas en el celular, vela en una computadora. Sí, en el celular no se ven todos los videos bien. No se ven. Quiero que le veas en una computadora. Si estás viendo esto en el celular o estás escuchándolo, hazlo después, pero quiero que lo veas en tu computadora, velo en grande y te vas a dar cuenta. Y mi querida tribu, Carolina no solamente sabe de lo que está hablando, porque ya ha vendido muchísimos cursos digitales en diferentes idiomas, sino lo más importante es, como te diste cuenta el día de hoy, la frecuencia en la que vibra y la energía que tiene. Es un alma blanca, es un alma pura, totalmente desinteresada, te diste cuenta el día de hoy, y es una persona con el genuino y auténtico interés de ayudarte. Entonces, créeme que te conviene seguirla y aprender de ella. Carolina, no sabes cómo te agradezco el día de hoy, todo el valor que aportaste a nuestra tribu digital. Me dio muchísimo gusto conectar contigo. No, a ti, Alex, muchísimas gracias. Sé que nos alargamos harto, pero espero que a la gente le haya aportado valor lo que hablamos hoy. Me alegra mucho también conocerte a ti un poco más. Gracias por compartir también parte de tu historia. Me ha servido mucho a mí. Y espero que podamos seguir colaborando juntos. Cuando tenga un podcast en español, de todas maneras te quiero invitar. De pronto podemos hacer una entrevista para mi canal de YouTube. Ahí me encantaría conversar eso después contigo. Con muchísimo gusto. Ahí estaré. Gracias, Carolina. Gracias a ti, gracias a todos. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezowski y solamente te pido 2 cosas a cambio. Número 1, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número 1, te pido que te suscribas y número 2, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible. Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.